Bueno, aquí estamos de nuevo de regreso. Voy a aprender aquí también el XSplit o algo así. Vamos a continuar. Aquí parece que continúa. Entonces, lo que estaba diciendo es que las huellas de los colmillos y las huellas de las patas son evidencias para nosotros claras de que son cánidos, y aquí no se habla de esas huellas. Y según recuerdo, a este Humberto Cota Gil me parece recordar que se lo pusieron como campeón otros colegas al decir que había difundido que eran los murciélagos, que había difundido mentiras. Entonces vamos a continuar aquí leyendo. Polémica en torno a un esqueleto hallado en Sonora. Y en Sonora un pescador de nombre Jesús Badachi, es la parte que me faltaba, es la B que está aquí, Jesús Badachi. Entonces aquí ya le puedo cerrar, ya que les puse la evidencia de esa parte que quedó del otro lado. Jesús Badachi encontró muerto a un animal tipo murciélago en la presa Abelardo L. Rodríguez. Dijo que fue el viernes pasado cuando vio al animal que volaba sobre la presa, y que al día siguiente, al ir a pescar en compañía de algunos amigos, dice aquí, en compañía de algunos amigos, y la continuación, vamos a ver dónde está la continuación, en compañía de algunos amigos. ¿Dónde continúas? ¿Dónde continúas? En compañía de algunos amigos. ¿Dónde está la continuación de esto? A ver, discúlpenme, aquí ya no sé ni dónde continúa. Y al ir a pescar en compañía de unos amigos, aquí está, ya lo encontré, discúlpenme. Vio al animal ya muerto, y al considerar que podría tratarse del chupacabras, rescató los restos y los trasladó a la Policía Judicial del Estado. Ahí el médico veterinario Juan Morales Luna examinó los restos y determinó que se trataba de un gato doméstico. Vean, versión que rechazaron otras personas que vieron los despojos, quienes señalaron que jamás aceptarían que ese cuerpo perteneciera a un gato. Ha de ser miren. Entonces, la gente dice que no, que estos colmillos no son de un gato doméstico. Entonces esto simplemente añade complejidad y confusión al asunto, ¿verdad? Entonces vamos a seguir aquí leyendo eso. Vean, esto es del viernes 10 de mayo de 1996, este reportaje. Entonces vamos a leer aquí, dice, ataca también a las reses. Y entonces los restos, la gente no aceptó que se trataran de un gato. Si se ve el hocico un poquito más largo, pero las huellas de las patas y los colmillos yo digo que son de un can. Dice, todo parece indicar pues que se trata de un murciélago que se alimenta de sangre y que va a seguir causando estragos entre el ganado. Pero como les digo, también eso de que desangra es desinformación, y que va a seguir causando estragos entre el ganado, no solo entre los borregos y gallinas. En la comunidad de Cruz del Milagro, cerca de la ciudad de Acayucan, en el estado de Veracruz, se reportó la muerte de 7 vacas en circunstancias similares. Y en la comunidad de Palomas, a unos 90 kilómetros de Ciudad Juárez, el agricultor Benigno Cano Tarín, parece que dice, Benigno Cano Tarín, la primera vez que escucho ese apellido, puso su denuncia en contra de quien resulte responsable por la muerte de varios de sus animales. Entonces ya hay una denuncia en contra del responsable, que como
podemos ver, según lo que yo concluyo, fueron agencias de inteligencia, muy posiblemente tanto nacionales como internacionales, y claro, tal vez también algunos particulares. Dijo que él escuchó ruidos extraños durante la madrugada en los patios de su propiedad y que se asomó por la ventana para ver qué pasaba y observé a un animal como de 90 centímetros de estatura, con enormes y filosos dientes, colmillos, ojos grandes, porque también es desinformación todas esas fotos que presentan a un supuesto ser con todos los dientes iguales, así agudos. No, ya vemos que está dejando 2 colmillos, ¿vean? ¿Sí? Y filosos colmillos, debería ser aquí. Ojos grandes de color rojo, escamas, no tengo idea por qué dijo escamas. Será una especie de chaleco, se le puede poner un chaleco a los perros y un chaleco metálico a los perros, sí. Y de aspecto como de dragón. Esto ya está muy raro, ya no es un perro, ¿verdad? Es como un reptil, esto está muy raro, sí. No sé si fue por la forma en que él lo vio de noche. Mismo que supuestamente fue el que dio muerte a un chivo, 2 patos, varios pollos y dejó herido a un becerro. De nuevo, todas las descripciones que añaden rareza y confusión al asunto, hay que verlas con simplicidad y decir, bueno, las huellas que se tienen son de un cánido aunadas a los colmillos. Luego dice aquí a la derecha, más restos encontrados en Tlajomulco que suponen sean de posibles chupacabras, vean, pero este tiene más bien como de un ave grande, vean, es un pico, termina con un pico. Entonces han amalgamado todo esto con toda una serie de animales que también dañan a los animales domésticos, pero yo me estoy guiando por las huellas tanto de las patas como de los colmillos. Luego dice, preocupa lo ocurrido en Tlajomulco. El problema mayor, sin embargo, es que al parecer, en su desesperación por obtener alimento, este animal está atacando también a los humanos. El caso más reciente y cercano en Jalisco, pero no describe los anteriores, a no ser que sea el de la mujer, que ya se describió que fue rasguñada en el cuello, pero son huellas diferentes a las de los colmillos. El caso más reciente, dice aquí, el caso más reciente y cercano en Jalisco, fue el ocurrido en la Alameda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, dice aquí, donde la noche del jueves 2 de mayo de 1996, el señor José Ángel Pulido Briceño regresaba a su casa como a las 23:30 horas, a las 11:30 de la noche, cuando poco antes de llegar a donde estaba encerrado un ganado, vio a la orilla del camino un bulto oscuro, como acechando a los animales. Entonces ha de ser ganado ovino, ¿verdad? O ganado caprino, porque también los que dicen que pudiera atacar a las vacas y a los caballos ya es desinformación, porque ya no es el chupacabras que estamos investigando, sino que es otro organismo más extraño. Dice aquí, como acechando a los animales, pensé que era uno de los perros, dijo al ser entrevistado por José Cruz Vázquez. Y sigue esa estrategia, como les comento, de dar nombres completos, hasta dobles nombres. Vean, José Cruz Vázquez de Televisión Azteca, y que de un momento a otro me iba a ladrar. Vean, o sea, aquí estamos viendo también otra televisora, no solo Televisa lo reportó, que es el nexo que les voy a poner, sino también Televisión Azteca. Y que de un momento a otro me iba a ladrar, pero no. Cuando iba yo pasando, dice este señor, cerca de él, cuando iba yo pasando cerca de él, me brincó como para atacarme en el cuello. Y yo instintivamente levanté el brazo derecho y ahí me clavó los colmillos. Traté de desprenderlo de mi brazo con la otra mano y no, dice aquí, y no pude, dice aquí. Así que empecé a sacudir el brazo y a pegarle con la otra mano hasta que se soltó. Vean. Debido al susto, el señor Pulido, quien dice que se había tomado 3 cervezas con unos amigos traileros, vean, pero que no se sentía ebrio ni mucho menos, no pudo apreciar las características del animal. Entonces dice que fueron 3 cervezas. Solo dice que sintió
que era algo gelatinoso. Qué descripción tan extraña, algo gelatinoso. Un perro húmedo y pelón, lampiño, puede sentirse así, tal vez, probablemente. En cuanto el animal se desprendió de su brazo, el hombre salió corriendo y no paró hasta encerrarse en su casa. Cuando me atacó, dice, yo quería gritar, pero no podía, estaba trabado, y no fue sino hasta que llegué a la casa y me encerré cuando pude hablarle a mi mujer. Don Ángel Pulido mostró ante la cámara las 2 heridas que le causaron los colmillos del animal. Son las que se ven tanto en el video como en el periódico. Frente a donde ocurrió el ataque hay una finca abandonada, hasta donde acudió el reportero José Cruz Vázquez, constatando que había en el lugar despojos de algunas aves y excremento que a simple vista no era de pájaro, posiblemente de murciélago. Otra vez dejan ese rumor con el excremento que se encontró aquí, y yo sigo diciendo que es un can, que ya ha atacado 4 veces en Xalisco, Nayarit. Ya se había mencionado este lugar. Donde más preocupada está la gente, sin embargo, es en Xalisco, Nayarit, de donde el corresponsal Luis Chávez López reporta que según la familia Silva Ávila, el llamado chupacabras, entre comillas de nuevo, se ha presentado en 4 ocasiones y que su aspecto es el de un murciélago gigante. Vean, otra familia que sigue hablando del murciélago. Es el tema de todo este artículo. Y equipararlo con un murciélago. Dice aquí, un murciélago gigante, pero no se ve la evidencia en las huellas. Un murciélago gigante también no confundiría la yugular o la aorta con el conejo de una persona. Un perro sí se tira a morder lo que sea y dejó colmillos ahí, sin garras, sin ninguna garra en el brazo, entonces no era felino al menos. Dice que su aspecto es el de un murciélago gigante. Incluso dice el señor Abel Silva, alguien le dejó en su domicilio, en un sobre, un recorte de una publicación supuestamente de Estados Unidos, en el que aparece un dibujo que muestra a 2 de estos animales. Son los que se muestran a la izquierda. Más abajo voy a mostrarlos a más detalle, porque en el periódico no se grabaron muy adecuadamente esas copias. Uno de frente y otro de perfil, que para mí ese dibujo de esos animales es desinformación, dice aquí, y que al verlo don Abel expresó que eso fue exactamente lo que vio la madrugada del pasado domingo 5 de mayo. Entonces este señor Abel Silva recibió un sobre y no sabe quién se lo dejó, algún desinformante, y él dice que sí, que exactamente es como esos de la foto. Dijo también que después de esas 4 visitas del chupacabras, todos los habitantes de Xalisco y de los ejidos de alrededor cierran temprano sus puertas y ventanas. Casi no hay quien salga después de las 9 de la noche. Hasta la policía judicial se aburre porque ya no tiene chamba, dice aquí. Nadie se porta mal por temor a que le salga el animal. Vean, científicos de Colima estudiarán el fenómeno. Entonces este artículo termina con este prospecto de estudiarán el fenómeno. La imaginación y la fantasía de muchas personas está agrandando el problema. Se habla de cosas tan inverosímiles en los reportes que precisamente por serlo preferimos no incluirlas en este trabajo. Lo que sí es digno de mencionar para terminar es que este sábado 11 de mayo, o sea, un día después, entonces fue un viernes 10 de mayo, otra cosa que aumentó las ventas porque se venía el fin de semana de este periódico. Les digo que el 10 de mayo es cuando más artículos pude yo preservar hablando de este tema. Este sábado 11 de mayo, al día siguiente, se reunirán en Colima un grupo de científicos con el fin de analizar el fenómeno llamado hasta ahora chupacabras. El director de información de la Universidad de Colima, Salvador Silva, dio a conocer que el foro se llevará a cabo en la Facultad de Medicina a las 10 de la mañana del día mencionado, y que participarán en el mismo, entre otros, el investigador en Ciencias de la Tierra y vulcanólogo Jorge Pisa Espinosa, el doctor en biotecnología Carlos Izquierdo Espinal, quien realizó estudios en Francia, el presidente de la Asociación de Avicultores de Colima, Carlos Salazar Silva, claro, eran de los que estaban siendo afectados,
el presidente de la Asociación de Avicultores de Colima, Carlos Salazar Silva, y Roberto Pérez Valenzuela, psiquiatra e investigador del Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas. El corresponsal Santiago Castañeda Ponce nos tendrá al tanto de las conclusiones a que se llegue en esta reunión. Dice aquí, a las conclusiones a las que se llegue en esta reunión. Entonces, las letras que están al pie de esa figura extraña dicen: esta es la foto que le dejaron al señor Abel Silva en su domicilio de la colonia 23 de abril en Jalisco, dando esos detalles. Nayarit, en Jalisco, Nayarit, interrogado por 8 columnas, confirmó que es el mismo que vio en la madrugada del pasado domingo. Aquí está una foto más clara de eso que yo considero que es pura desinformación, porque tiene ojos así y cara como de humanoide y con alas, y la mayoría ya habíamos visto hasta ahorita, la mayoría de las descripciones dicen que no tienen alas. Y otro desinformador terrible de Telerisa presentó este dibujo cuando comenzaban a reportar el caso a principios de mayo de 1996, y se dan cuenta, es un perro al que le han cortado las orejas y la cola, tal vez perro sarnoso, porque casi no tiene pelo, excepto tiene unos pelos en la espalda, y está preparándose ese perro a brincar la cerca, entrenados tal vez para pararse de patitas traseras y levantar las patitas delanteras en cuanto se dan cuenta que alguien los está viendo. Vean, es la facción alargada en ambos casos, pero pudiera tratarse de un perro y no alas, desde luego. Estos dibujos me parece que son pura desinformación, sobre todo el de la izquierda. El de la derecha es de un conocido y repugnante mentiroso de México, de los consejeros, según eso, de Televisa. Y vean qué tremendo fue este caso, que hasta Informatel, yo pongo aquí curiosamente Informatel de Guadalajara, 678-8888, tuvo la línea específica para dar información actualizada, dar informes actualizados acerca del chupacabras, desde el 10 de mayo de 1996, que es cuando se dio la mayor publicidad, tal vez por diseño, es lo que supongo, desde el 10 de mayo de 1996, tal vez desde antes, pero yo conservo el periódico del 10 de mayo, pero yo creo que comenzó desde ese día, que en ese entonces ponían un teléfono, que luego lo cambiaron con un cambio de número el 14 de mayo, la extensión 2234 quedó como la definitiva. Y hasta donde yo pude averiguar, tal vez fue un error del que tecleo al principio, durante los 3 días anteriores estaban poniendo 2239, y a partir del 14 de mayo, y hasta donde yo pude averiguar, se prolongó hasta el 21 de agosto, diario estaban poniendo esta extensión para dar informes sobre el supuesto chupacabras, del 14 de mayo al 21 de agosto, mayo, junio, julio, agosto, más de 3 meses informando de este supuesto fenómeno. La extensión fue 2234, los primeros 4 días fue 2239, 10, 11, 12, 13, luego del 14 al 21, 2234, es decir, que este servicio gratuito telefónico de Informatel Guadalajara mantuvo durante al menos 104 días esta nefanda línea. Esta extraña situación se prolongó todos esos días. El 30 de junio de 1996, un buen poeta guerrerense, casi olvidado, fallecido en 1998, escribió en El Informador, tenía su columna llamada La paja en el ojo ajeno. En paz descanses, buen poeta, ignorado en esta época, casi desconocido, Isaac Palacios Martínez. Colaboración exclusiva para El Informador. Él decía, el sustantivo chupacabras. Él se puso a hacer un análisis lingüístico. Como les digo, es erróneo decir chupacabras, porque que chupa toda la sangre, según lo que yo he estudiado, es desinformación, es matacabras. La tercera persona de singular del presente de indicativo del verbo onomatopéyico, chupar, es precisamente chupa. Yo chupo, tú chupas, él chupa. Dice que es verbo onomatopéyico. Una onomatopeya es cuando un sonido se transforma en palabras. Entonces el hacer, él dice que es la palabra chupa, es la onomatopeya traducida en letras. ¿Será o no será?
soldados, el verbo y el sustantivo, soldados de pegados, ¿verdad? Chupa y cabras nos dan el nombre de sustantivo chupacabras, compuesto en general, yuxtapuesto en particular. Compuesto en general, coma, yuxtapuesto en particular. Yuxtapuesto porque sus componentes son palabras que tienen existencia independiente en la lengua española. Tienen existencia independiente en la lengua española, chupar y cabras. El término chupacabras no está en nuestros lexicones, dice él, pero sí nos da pie para referirnos a otros sustantivos de formación semejante. En el diccionario de la Real Academia Española podemos espigar los siguientes. Y ya empieza a poner algunos ejemplos, pero eso ya no los vamos a leer, aunque es muy interesante desde el punto de vista lingüístico. Ustedes pueden buscar ese artículo. Luego, la atribución de este mote se le quedó a un sinvergüenza presidente mexicano, el sangrón malvado que les dije al principio de esta presentación, que fue la culpa de que nuestro negocio quebrara. Como vemos en un recorte del 12 de mayo de 1996 del Informador, o sea, justo 2 días después de que la noticia estalló y se hizo extensiva y masiva el 10 de mayo de 1996, que hasta se inició a partir de ese día en Informatel una extensión para informar acerca de esto, de lo que en realidad, qué se podía informar, que qué animal es, pues nadie sabe según ellos. Yo digo, la huella y los colmillos son de un cánido y la mayoría de los atributos, como vamos a ver también al final. Como vemos en un recorte del 12 de mayo de 1996 del Informador, y a la derecha vemos que ese perverso chupacabras de Salinas, es el apodo que le pusieron a el malvado Salinas de Abortari, un chaparro pelón orejón, perverso, malvado. Chupacabras de Salinas había dejado al país en quiebra total, y por su detestable culpa, un negocio que teníamos como comerciantes en pequeño quebró. Era de compra-venta de medicina veterinaria y accesorios, curiosamente también para animales domésticos. Divetex se llamaba, en paz descanse. Desde aquí les agradezco a los de Anchor, muy especialmente a Jesús Camacho, que nos ayudó y nos perdonó la deuda, en el caso de Anchor. Y Zedillo tanto lo detestó a ese malvaducho de Salinas, que lo mandó lejos, hasta Dublín, como dice el Informador del 20 de febrero del 2014. Ustedes pueden verificar esta historia, pero dice así: finalmente, en cuanto al tema económico, al destacar que tras la firma del Tratado de Libre Comercio, el presidente Carlos Salinas de Gortari arruinó a México, decía Eberto Castillo, quien refirió que el expresidente de México es el verdadero chupacabras que andan buscando, solo que no se han dado cuenta. Eso dijo cínicamente Eberto Castillo. Algunos, como Luis Echeverría o Carlos Salinas, dos sinvergüenzas de primera, y qué bueno que ahora López Obrador, el presidente actual de México, va a liberar toda la información de lo que estos sinvergüenzas hicieron, la que se conserva todavía, desde luego, de los últimos 90 años, dice él. Algunos, como Luis Echeverría o Carlos Salinas, tuvieron que ser literalmente objeto del aviso teatral. Muévase, retírese. Al primero, a Luis Echeverría Álvarez, que estuvo planeando cosas como la matanza del 68 y el halconazo del 71. Su sucesor, el primero, a Luis Echeverría Álvarez, Lea, asesinó también a Aranguren, o Lea, el diario de mañana, ¿se acuerdan? ¿Serán los unos o serán los otros? Refiriéndose a sus cuñados como asesinos de Aranguren. O Lea, Luis Echeverría Álvarez, también involucrado en el asesinato de Aranguren. ¿Quién mató a Aranguren? ¿Serán los unos o serán los otros? O Lea, el diario de mañana, así decían, para referirse. Ya toda la gente sabía que era un asesino y seguía ahí en el poder. Lo mismo Carlos Salinas, todos sabían que era un ladrón y seguía ahí. Pues su hermano Raúl Salinas controlaba al narco nacional. Qué bueno que lo atraparon, malditos, malvados rateros. Al primero, a Lea, su sucesor José López Portillo, yo le decía Porpillo, también no gran cosa, no muy bueno tampoco él. Su sucesor José López Portillo lo mandó de embajador a las islas Fiji. Y eso porque no había una representación más distante de la Ciudad de México, vean, allá con los negritos melanesios, ¿verdad? Al segundo, Ernesto Zedillo lo convirtió, al segundo, que es decir, a Carlos Salinas de Gortari, de Abortari, a ese perverso, al segundo, Ernesto Zedillo lo convirtió en chupacabras
y villano favorito. Sí, y terminó arrinconándolo en Dublín, por allá por Irlanda. Por supuesto que ambos regresaron en cuanto sus desagradecidos sucesores salieron de los pinos. Eso dicen en este artículo interesante. Ustedes pueden buscarlo completo, es interesante. Otros escritores, esta vez en el Diario de Colima, otro escritor, esta vez en el Diario de Colima, nos dice el 25 de enero del 2008, hablando de otro maldito usurpador mexicano de la presidencia, como leemos el 22 de febrero del 2011. Se refieren de nuevo al mismo Salinas. Me refiero a otro maldito por el usurpador de Venezuela, que ni siquiera merece ser nombrado. Y aquí no voy a leer todo esto, se los voy a dejar en la pantalla. Armando Martínez de la Rosa, al hablar de distractores, nos dice algo muy interesante, pero erróneo, se equivocó de presidente. Vamos a ver lo que dice. Tal vez él tenía prueba de que comenzó a hacer las gestiones de esta desinformación el Salinas, pero no informa de eso. Dice simplemente así, miren, para que ustedes investiguen para sus propios estudios si les gusta la historia y todo eso. Carlos Salinas, Salinas de Gortari, de Abortari, sinvergüenza, malvado, recurrió a un distractor que tendría alcances continentales, lo cual considero es erróneo, pero vamos a seguirlo leyendo. En tiempos en que la guerrilla zapatista ocupaba la atención de los medios de comunicación, los publicistas de Los Pinos lanzaron a la imaginación popular la leyenda del chupacabras, dice él. Lo cual es totalmente erróneo, porque esa leyenda comenzó con Zedillo ya como presidente, que comenzó a ser presidente desde el 95, ¿verdad? Enero del 95, según recuerdo, y esto del chupacabras explotó en el 96. Entonces no sé por qué diga esto esta persona AM de la R. Dice aquí, Los Pinos lanzaron a la imaginación popular la leyenda del chupacabras, que como les digo, no es ni un rumor ni una leyenda solamente, fue una cosa real, como si deliberadamente hubieran soltado perros entrenados y operados de las cuerdas vocales para que no ladraran, pero sí podrían seguir gruñendo y aún tal vez haciendo una serie de como chillidos o aullidos, pero no ladrar. Lanzaron a la imaginación, según esta persona, la leyenda del chupacabras. En lugar de las bestias del hambre, la represión y la entrega del país a los gringos por medio de un tratado de libre comercio pleno de inequidad, dice aquí, la mítica bestia que chupaba sangre de animales domésticos y rondaba patios y corrales de la gente, se posesionó de la atención popular. Salinas tuvo las manos fuera de la vista del pueblo. Eso dice este personaje, este escritor. Pero como les digo, se equivocó rotundamente porque fue en los tiempos de Zedillo. Entonces vamos a ver ahorita el contexto histórico de Zedillo, que le dejó el otro sinvergüenza. Dejó un país en quiebra y Zedillo tuvo que recurrir a la ayuda de Estados Unidos. Remembranzas de luchas exitosas de Arnoldo Vizcaíno Rodríguez también menciona al perverso de Salinas como el chupacabras. Corrían los primeros meses de 1994. El ambiente electoral ya se encontraba casi al rojo vivo, dice aquí. Se elegirían el primer domingo de agosto, además de presidentes municipales, senadores, diputados locales y federales y al nuevo presidente de la República, pues ese año entregaría el poder que usurpó el llamado chupacabras, alias Carlos Salinas. Vean, o sea, se le quedó, a ese sinvergüenza se le quedó que él era el verdadero chupacabras, porque lo que tenemos aquí son matacabras. Sin embargo, AM de la R es el que vimos antes, Armando Martínez de la Rosa, disculpa, tu artículo es muy interesante, pero te equivocaste rotundamente. Aun cuando nos pone a pensar, se equivocó rotundamente, como muchos otros ya lo han hecho, en el caso de ponernos a pensar como el mismo universitario, de allá de la UAM, lo había dicho, acerca de las posibles razones políticas para tener un distractor. Vemos que el 10 de mayo del 96, ya en el gobierno de Zedillo, ese día, el 10 de mayo del 96, cuando el gobierno de Zedillo está como presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León, Ernesto Zedillo Ponce, cuando surge el boom del chupacabras. Dice, aquí abajo,
en la izquierda, vemos detalles de una audiencia del Senado de los Estados Unidos, del 16 de marzo del 95, muy interesante. Un poco más de un año antes del boom del chupacabras, del supuesto chupacabras. Y Clinton le dice a Zedillo allá lo que leemos el 10 de octubre del 95. Entonces uno es un texto que ustedes pueden encontrar poniendo algunas palabras en inglés y ver todo el texto completo de lo que están discutiendo los senadores. Y un senador dice, se los voy a traducir porque está en inglés: si ciertamente hay información que deba de ser mantenida confidencial, vean qué interesante, yo creo fuertemente que la petición de la administración debe de ser honrada. Es decir, si Clinton dice, algunas de las cosas que estamos acordando Zedillo y yo deben de ser confidenciales, no deben de publicarse ni en los textos del Congreso de la Unión, esto de los senadores de Estados Unidos, ni en los medios de comunicación. Entonces, aquí vemos que había acuerdos secretos entre Clinton y Zedillo que debían de mantenerse en discreción. Vamos a ver por qué. Luego Clinton le dice a Zedillo, vemos que el reto o la amenaza de una dislocación económica alrededor de nuestro borde, más allá de nuestro borde de 2000 millas, es el famoso borde del río Bravo entre México y Estados Unidos, y nosotros hemos reconocido el problema, las dificultades que están en nuestra puerta próxima, así describe a México como nuestra puerta próxima, que se también desparramarían para otros mercados alrededor del mundo. Los Estados Unidos, con un apoyo bipartisano, es decir, de demócratas y republicanos, está reuniendo o ha reunido un paquete de apoyo internacional para ayudar a levantar la economía mexicana de nuevo para que vaya en camino, para que vaya en ruta. Y usted, el presidente Zedillo, se ha levantado a este desafío tremendo con coraje y determinación, este extraordinario desafío. Entonces vean, la situación histórica es que Zedillo dejó Zedillo no, el perverso de Salinas, Carlos Salinas de Gortari, maldito, te maldigo desde aquí, dejó a un país en quiebra, hizo quebrar nuestro negocio también, y Zedillo tuvo que pedirles prestado a los americanos. Y dicen ahí los senadores, me acuerdo de ese discurso, este es dinero de los americanos que pagan impuestos, del pago de los impuestos de los americanos. Pero si el presidente quiere que se los prestemos, hay que tener la certeza de que haya la estabilidad necesaria en Estados Unidos para que nos regresen ese dinero, que parece que llegó a 50,000 millones de dólares. Así de quebrado había dejado el perverso de Salinas, el chupacabras real, a México. Había chupado el dinero de México junto con su perversa familia, su perverso hermano Raúl, corrompiendo a México y promoviendo la venta y el comercio de estupefacientes, de drogas. Esta era la realidad histórica. 1994, 1 de diciembre, toma del poder presidencial por Ernesto Zedillo. 19 a 20 de diciembre, la crisis financiera en el país. Los países deciden rescatar a México, principalmente Estados Unidos, durante el año de 1995, con aproximadamente, ¿cuántos? 50,000 millones de dólares en préstamos, era prestado. Vean, principalmente Estados Unidos. En ese momento los senadores estaban discutiendo un préstamo para México de 20,000 millones de dólares. Y todos decían, pero debemos de asegurar que México nos los pague de regreso. Entonces queremos que haya estabilidad en el país y no revoluciones ni guerras. Vean, en 1996, precisamente cuando comenzó con más fuerza a partir de, yo diría de febrero, ¿verdad? Pero el 1 de enero, en febrero comenzó el rumor del chupacabras con más fuerza, en marzo, abril, mayo, en mayo es cuando se difundió. Pero miren, en 1996, el 1 de enero, dice aquí, se anuncia el nuevo Frente Civil, el Frente Zapatista de Liberación Nacional, FZLN. Eso era preocupante, sobre todo para un país que nos había prestado miles de millones. Si cae Zedillo, si gana una nueva revolución en México, ¿quién les va a pagar de regreso su dinero? ¿Verdad? Y también dice aquí, durante 1995 y 1996, dice aquí, hay violencia en la zona norte de Chiapas, dice aquí.
asesinatos, desplazamientos, emboscadas, bloqueos de carreteras, etc. Y se vuelve a explicar que es la zona de Chilón Bachajón. Ustedes pueden investigar todo eso. Nomás para mostrarles cómo precisamente, justamente en el tiempo que surgió este rumor del chupacabras, es cuando había más inestabilidad social y política. Dice, fue hasta el 18 de octubre del 2000 que el presidente Ernesto Zedillo expropió 3.5 hectáreas del ejido Amador Hernández, comunidad zapatista en el municipio de Ocosingo, para construir nuevas instalaciones militares. Entonces se apagó básicamente este asunto de los zapatistas en el 2000, que es cuando los últimos rumores de chupacabras allá en Chile, allá por Chile, se expandieron. Y vamos a ver cómo los ciudadanos de Calama, en Chile, dicen que fueron personas, ellos las llaman de la NASA, a recoger a ese animal. Vamos a ver un fragmento del video más adelante, pero aquí otro personaje también le entra a la lingüística del chupacabras, José Luis Cárabes, colaboración exclusiva para El Informador, y yo pongo que este está también errado, usando a la Real Academia de la Lengua Española, el 15 de mayo del 96, y él trata de decir, para localizar al chupacabras, no solo hay que buscarlo en el internet, también es posible encontrarlo en el diccionario de la lengua castellana de la Real Academia. Esos que creen que el chupete a la cabra es la última moda están desfasados. En el diccionario de la Real Academia, y aquí tengo la 10ª edición de 1914, dice él, ya encontramos al chupacabras en sus dos sinónimos. O sea, no la palabra chupacabras, sino dos sinónimos. Dice él que son sinónimos y utiliza él chotacabras y como sumaya. Pero chotacabras es el que mama las tetas de las cabras. Entonces es un contexto diferente, ese succiona leche. Y el dicho de chupacabras, aunque es desinformación, era que supuestamente succionaba sangre. ¿Se dan cuenta? O sea, es diferente. Entonces José Luis Cárabes, aquí eso no tiene paralelo, porque esas aves del chotacabras y la sumaya succionan la leche de las cabras, maman, pero no matan y mucho menos desangran, que era la definición desinformativa de chupacabras. Pero bueno, ahora sí vamos a ver algo de los primeros, de lo primero que he encontrado, comenzando el 21 de abril del 96. Entonces hasta ahorita en mis artículos he decidido entrar con algo más cronológico, no totalmente, pero este es el artículo más temprano que yo pude obtener, el 21 de abril del 96 del diario de Colima. Y tampoco vamos a leerlo todo. Los chupacabras no tienen sustento técnico-científico, esto dijo G. Serrano, y estoy de acuerdo con él, se trata de cánidos. No tiene sustento técnico ni científico, siendo solamente un rumor, dice, como se tituló la investigación de las chicas de Ciencias de la Comunicación. Sin embargo, es algo insólito, decía este veterinario, mantuvo su mentalidad dispuesta a investigar. Sin embargo, es algo insólito que requiere ser analizado, como dijo él, cuidadosamente. Vean, es lo que estamos haciendo. Ya llevamos varias horas en ello. Luego dice este señor, que es Gerardo Serrano Sánchez, impresionante lo que decía, muy bien, quien reconoció que en fecha reciente este raro caso se presentó en Atlajomulco, Jalisco. Dice aquí, en lo particular considero que debe ser un animal carnívoro, como estamos viendo nosotros, pero dañero, que no se come a los animales, que está causando problemas y la muerte de animales en aquella zona. Pero no solo uno, sino es una multitud de animales que fueron soltados al mismo tiempo en varios estados del país, con características diversas, como las razas de perros que son diversos, pero con un entrenamiento semejante y con un acondicionamiento semejante. Es decir, no solo la preparación del entrenamiento para escapar y casi no ser vistos, sino también con las cuerdas vocales cortadas para que no ladren. Vean. Dice, no existen los elementos suficientes que nos permitan opinar al respecto con bases sólidas porque falta mucho que investigar. Vean.
Ya hubo alguien, ese Benjamin Radford, BR, que investigó por 5 años y concluyó que eran cánidos, también caninos, canes, más bien, ¿verdad? Lo mismo dice National Geographic, lo mismo dice Wikipedia, lo mismo digo yo al ver la evidencia y las huellas dejadas. Aunque insistió en que el problema puede deberse a un animal carnívoro que ha atacado al ganado menor. De ahí que haya una alarmante cantidad de animales sin vida. Él llamó alarmante cantidad. Un investigador de Chile que ha seguido el proceso desde el principio, juntando gallinas y ovejas y cabras y patos y pavos, ha llegado a una cifra, no sé si sea cierta o exagerada, pero él dice que unos 45,000 animales domésticos fueron sacrificados por este evento, le llamaríamos, yo diría, de canes entrenados para matar sin comerse a las víctimas domésticas. Entonces, ¿quién va a pagar esos 45,000 animales? Dejo eso abierto. Ojalá, expresó finalmente, que en un tiempo no muy lejano contemos ya con una respuesta técnica. Las dan las huellas, tanto de colmillos como de las patas, y lo más común entre los que lo han observado, es el caso más común. No el único que han aglomerado, no el único que han aglomerado en el término chupacabras, pero sí el más frecuente, el más común. Aunque repito, me resisto a creer que el caso que nos ocupa sea un problema de sanidad animal. Muy sabiamente dijo Gerardo Serrano Sánchez, este no creo que sea un problema de sanidad animal. ¿Con qué nos deja? Con un problema de motivaciones políticas, algo deliberado que hicieron para tener a la población distraída, que son las opiniones del universitario y de un periodista de Colima que desgraciadamente se equivocó cuando mencionó al presidente equivocado. Y este artículo lo hizo Antonio García Ábalos. Vean, dice aquí, entonces esto del diario de Colima, muchas gracias. Es el artículo más temprano que yo tengo. Y a continuación del mismo diario de Colima, pero del 20 de junio del 96, esto ya no es cronológico, pero se me ocurrió agregarlo aquí a última hora, en la sección de incapacidad por Héctor Espinosa Flores, vemos cómo hemos sido gentes de la población los que, independientes de institución alguna, buscamos justicia y verdad para entender este torcido asunto. Vean lo que dijo él. Y él era muy crítico y cuestionador de todo esto, sin embargo él dice esto. Vean, en paz descanse también Héctor Espinosa Flores, pero nos dejó este escrito como muestra de su claridad mental. En todos y cada uno de los casos presentados por la televisión sobre las extrañas muertes de cabras, de ovejas, diría yo, es lo más que se presentaba, ovejas, pasaron semanas y semanas y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la SAG, la SAGAR, ¿verdad? Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la SAGAR, nunca habló oficialmente a nivel central y solo se dio por enterada cuando descubrió que el pueblo se había organizado. Vean, ¿quién es el que tomó cartas en el asunto? Como vamos a seguir viendo. No las autoridades políticas. Ellas hicieron las investigaciones, lo mismo las autoridades universitarias, porque ya el pueblo se los estaba pidiendo, lo estaba presionando, pero ellos de por sí no hacían nada al principio. Muchas gracias, Héctor Espinosa Flores, por dejarnos este testimonio real. La SAGAR nunca habló oficialmente a nivel central y solo se dio por enterada cuando descubrió que el pueblo se había organizado y junto con policías judiciales habían realizado grandes recorridos en busca de la causa de la muerte y creyeron que el monstruo se escondía en cuevas. Prendieron fuego y mataron a miles de murciélagos, lo cual representaba un serio daño al equilibrio ecológico. Fíjense, hasta que la ecología empezó a ser dañada, es que la SAGAR y la UDG, con su CUCBA, comenzó a tomar acción y a decir que no eran murciélagos. Pero veamos esto, lo están publicando el 20 de junio del 96, y la descripción de que sí eran murciélagos apareció al menos desde el 10 de mayo del 96. Quiere decir que tuvieron estos un tiempo para matar murciélagos como la posible causa, que no era. Y aquí tenemos ahora un reporte de nuevo del Congreso de los Estados Unidos, del 19 de octubre del 95, donde dice, a pesar de rumores de lo contrario,
el Departamento del Estado, esto es del Estado norteamericano, insiste que los Estados Unidos no están presionando al gobierno mexicano a tomar una línea más dura en Chiapas como parte de la asistencia financiera, del paquete de asistencia financiera que nosotros los norteamericanos le hemos dado a México. Esos entre 20,000 millones y 50,000 millones. Porque fue también Estados Unidos y Clinton los que gestionaron con los otros fondos bancarios que juntaran una suma significativa de los 50,000 millones. El Fondo Monetario Internacional, el otro, hay varios bancos que estuvieron ahí, pero fue Clinton el que gestionó que se le prestara esto a México a través de todos esos diversos bancos. Hasta la Reserva Federal participó. Ustedes pueden ver eso en los diálogos de los senadores, muy interesantes. Entonces básicamente está diciendo, no porque le hemos prestado todo ese dinero a México y queremos que haya estabilidad en el país para que nos regrese nuestro dinero, no por eso estamos presionando a Ernesto Zedillo Ponce de León que tome una medida más estricta para apagar el intento de rebelión que está surgiendo en Chiapas. Eso es lo que leemos aquí en inglés. Tampoco el gobierno de Estados Unidos proporciona asistencia militar a México más allá de algunos programas de entrenamiento de bajo nivel. Vean, o sea, no da detalle de qué clase de programas son esos, pero aquí, según eso, en octubre del 95, lo que están ofreciendo a México son programas de entrenamiento de bajo nivel. ¿Qué clase de entrenamiento? Ojalá y tal vez en lo que López Obrador está desclasificando de la información mexicana de 90 años de injusticias y usurpaciones de un gobierno ratero, el PRI y el PAN, dos gobiernos rateros, estaban haciendo. Pero aquí dice que reconocen los senadores de Estados Unidos que sí han estado proporcionándole a México programas de entrenamiento de bajo nivel, sin dar detalle. Entrenamiento de perros callejeros de las más diversas cantidades para que causen esto y así distraigan a la población, tal vez. No da detalles, nos deja a nosotros a pensar en lo que las evidencias nos demostraron. Fíjate. Y dice que los del personal del Departamento de los Estados Unidos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, han viajado hasta Chiapas para evaluar allí la situación. Vean. Más adelante dice que van a proporcionar equipo, así dice, para ayudar a resolver la situación en Chiapas. Pero en este momento, que es el 1995, perdón, lo que está ofreciendo el gobierno americano es algunos programas de entrenamiento, programas en plural de entrenamiento de bajo nivel. Serían esos entrenamiento a perros para que maten perros operados de las cuerdas vocales. A veces les cortan la cola a algunos, a otros no. A veces les cortan las orejas a algunos, a otros no. Para que haya variedad y cierta confusión en la diversidad de variantes de razas. Luego vemos en el Occidental del 29 de abril del 96 lo siguiente. Dice aquí, en otros municipios también reportan presuntas apariciones de chupacabras. Esto, vean, lo que subrayé es lo que iba a leer, pero es demasiado. Dicen ganaderos de Zapotlanejo y Mascota que han visto mermados sus rebaños de ovejas debido a las extrañas muertes que tienen todas las huellas y síntomas, dice aquí, que los ejemplares que murieron en el municipio tienen todos los síntomas iguales a los de los ejemplares que murieron en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Aquí lo que les interese leer a más detalle, pónganle pausa, por favor. También está el caso de las gallinas en Ocotlán, a cuyos decesos no se les encuentra una explicación coherente. La muerte de esas gallinas tampoco tiene explicación coherente, pero aquí sí la tenemos. Son perros entrenados para matar sin comer, para asfixiar, para apretar el gaznate. Y la aparición de más animales sacrificados en las mismas circunstancias aumenta el misterio. Ayer el Occidental estuvo en la granja de Manuel Durán Torres. Esto es, dice aquí donde está, el Occidental del 29 de abril de 1996. Entonces esto también es otro artículo temprano, el segundo artículo temprano. El primero fue de Colima, el 21 de abril, al menos de los que yo alcancé a rescatar. El otro es del 29 de abril del 96. Y dice aquí, el Occidental estuvo en la granja de Manuel Durán Torres, donde él y su hijo, bajo la mirada de varios vecinos, trabajan dando los últimos toques a la jaula especial
con que esperan atrapar a la cosa que ha sido llamada popularmente el chupacabras. Esos cánidos. Entonces, entre donde tenían a sus ovejas y la puerta de entrada estaban poniendo ellos mismos. O sea, eran civiles, ciudadanos, tratando de detener a ese animal que estaba sacrificando a su fuente de ingresos, vean. Mientras el gobierno y la ciencia no hacían nada, el pueblo se estaba organizando, como ya vimos antes también, para tratar de darle una solución. Esta solución no fue tan destructiva como la que describió el de Colima, de sacrificar y quemar cuevas y hacer mataderos de murciélagos. No, aquí ellos estaban diseñando una jaula. La jaula está adosada a un cuarto donde duermen las ovejas. Está hecha esta jaula con tiras de metal de desecho que han sido soldadas, estas tiras, por cientos de puntos. Y la puerta tiene un sofisticado sistema electrónico a base de fotoceldas. Vean el gasto que estaban haciendo para tratar de atrapar a la bestia que estaba mermando su fuente de ingresos. A base de fotoceldas que permitirá cerrar herméticamente la puerta para que el chupacabras, ese can, diría yo, o esos canes, quede atrapado y por fin se le conozca, ya que hay muchas versiones. Una de ellas señala que en Ocotlán la gente que lo vio afirma que el animal es mediano, tiene 2 patas y alas para volar. Vean, eso, pero nunca los que muestran eso de las alas para volar deja evidencia de las huellas, de las patas o de los colmillos. A petición expresa, don Manuel describió la jaula y el sistema de trampa para cazar al monstruo. La hicimos con puras tiras de metal de desecho que sale de las refacciones que hacemos para los trailers. La hicimos pegadita al cuarto donde duermen las ovejas y hasta le reforzamos la pared al cuarto por si el chupacabras, ese can digo yo, se ve atrapado y quiere hacer un hoyo en el muro, no va a poder escapar. Luego se introdujo junto con los enviados de este matutino, del Occidental, que es donde trabajó mi maestro preferido, Juan José Arriola. Por eso le doy seriedad a este diario, como que está reportando lo mejor que puede, lo más honestamente que puede esto, sin tanto sensacionalismo. Luego se introdujo el fabricante de esta jaula, junto con los enviados de este matutino, para explicar el sistema de cierre hermético. Ahora, para tratar de explicar esto de que vuela, o que se eleva, como decían otros, tenía otros artículos más que perdí. Uno decía que alguien hasta trató de darle de palazos con una pala metálica a uno de estos canes y sonó al darle el golpe en la espalda como metálico, como si hubiera tenido un chaleco de metal. Entonces la única forma que yo puedo relacionar o coordinar esta idea de que son canes de diversos tipos con que vuelan es que traen un chaleco metálico y desde arriba alguno de los vehículos más avanzados, también norteamericano, silenciosamente tiene algún imán para que succione al animal cuando ya ve que alguien está muy cerca de él y lo proteja o lo eleve o se lo lleve a otro lado. Eso suena muy descabellado, pero sería la única forma lógica para mí de correlacionar esto de que son canes capaces de elevarse. Alas para volar, dice aquí, más bien se elevan por ese chaleco metálico con un imán aéreo, pero eso solo tratando de relacionar lo que leía yo en otros artículos del que le golpeó con la pala y sonó como metálico en la espalda del can, y otro que decía que vio a uno de esos elevarse como flotando, no precisamente volando como alas, sino elevándose. Entonces un imán arriba grande atrayendo el chaleco de metal sería la única explicación. Todo hecho por seres humanos inteligentes. No hay nada aquí de desinformación absurda de extraterrestres y ovnis. Todo eso es pura desinformación, pura basura que le meten al pueblo mexicano y que le han estado metiendo a otra gente. Gente charlatán, mentirosa, charlatanes y mentirosos. A petición expresa, entonces ya vimos eso. Luego dice, de la jaula, esto también ya vimos. Hemos puesto una fotocelda arriba de la azotea. Cuando llegue el chupacabras y se quiera meter al cuarto, va a romper la luz. Con eso se va a accionar una magneta. Estaban usando imanes también ellos, haciendo un aparatito hechizo. Con mayor razón los que tienen toda la tecnología y el dinero allá en el norte.
pero estos también tenían una magneta que va a cerrar la puerta bien recio, decía este fabricante de esta jaula, y con la uña que le pusimos en el suelo va a quedar muy bien cerrada. Bien. Les voy a decir la verdad, ustedes, el Occidental, me hicieron mucha publicidad y me hablaron como unos 30 amigos para decirme que los invitara a la fiesta. Pero ¿cuál fiesta? Si no hay dinero para hacerla. Lo que se iba a hacer era ruido. Entonces el Occidental ya estaba reportando varios artículos que yo no conservo, no pude preservar. Y hasta donde yo sé, el Occidental todavía no tiene hemeroteca. Dice aquí, ¿cuál fiesta? Lo que iba a hacerse era ruido para que el chupacabras creyera que había fiesta para arrimarse. Porque en las 2 veces que ha llegado, vean, ya había atacado 2 veces a estos pequeños productores de ovejas. Las 2 veces que además trabajaban en la construcción también de trailers, como mecánicos o como lamineros. Las 2 veces que ha llegado, ese animal era domingo en la noche y habíamos tenido música y ruido, pues. Por otra parte, Antonio Pérez, ganadero de Zapotlanejo, aseguró que el chupacabras mató a varias ovejas en el corral de unos ganaderos que se les conoce como los campoteros a esos ganaderos. Los 2 se llaman Luis y el animal, Luis Campotero, padre e hijo, y el animal o lo que sea les mató 4 borregas y a una la dejó casi muerta. Y es triste porque eran las hembras la fuente para seguir propagando a ese rebaño. La dejó casi muerta. Todas tenían unos hoyos en la piel cerca del cuello, pero nada de sangre. Y luego viene por el rumor televisivo y del radio y la prensa, dice él, las dejó secas como muy chupadas, pero en realidad se ve que los orificios no los hacen en la yugular, entonces por eso pues no sale sangre de ellos porque son hechos en otro lado. Otro ganadero de mascota, Raúl López, afirmó que en el rancho El Embocadero, propiedad de don Miguel Esparza, llegó el chupacabras como a la semana de que se apareció en Tlajomulco de Zúñiga. En un mismo corral mató a 8 cabras. Vean, mató a 8 cabras, dice aquí esta persona. Y luego dice lo siguiente, vean, las dejó secas, dice aquí. Pero de nuevo les digo que esto de que dejó secas a las cabras es desinformación. Porque los veterinarios decían que sí tenía todavía sangre. Lo que pasa es que el perro apretaba el gaznate para asfixiar al animal y dejaba sus colmillos, pero fuera de la yugular. Todo esto de que las dejó secas es por la desinformación que estaban dándoles también a los campesinos. Totalmente secas, dice él. Bueno, nomás dejó el puro bagazo. Llevaron los restos con un médico veterinario y el doctor no supo de qué murieron los animales. Nomás dijo, está muy raro. Yo vi las cabras y clarito se les veía que tenían un hoyo cerca del pescuezo. Eran como esos hoyitos que dejan los rifles 22. Entonces debe de ser un par de hoyos, no un solo hoyo, pero bueno. Aquí está la jaula de ese particular que gastó su dinero haciendo esta jaula metálica para tratar de atrapar a ese animal que sí ya le había matado ovejas. Entonces aquí los particulares, antes del gobierno y de las universidades, estaban invirtiendo su dinero porque estaba mermando a sus animales. Entonces no es como dijo ese universitario de la UAM, que estaban plantando falsamente animales muertos para inventar este mito o este rumor. Es que sí había un animal atacando a las gentes del campo, especialmente a sus animales. Dice aquí, casi lista se encuentra la jaula con sofisticado sistema. A ver, papito, si me acercas eso, porque ahí no lo alcanzo. Si me lo trajiste a mí, sí, hasta allá no lo alcanzo. Estimada, aquí está mi papá trayéndome un líquido. Muchas gracias, papito. Salud con esto, salud. Casi lista se encuentra la jaula con sofisticado sistema electrónico con la que se busca atrapar a el chupacabras, fíjate. Entonces aquí no hay duda que los particulares estaban sufriendo, que no es una mentira todo esto. Misterioso animal que ayer nunca se presentó. Foto, Luis Padilla Sánchez, vean. O sea, luego para el 3 de mayo del 96 el informador dice lo siguiente. En el informador tenemos lo siguiente. Ustedes pueden ponerle pausa si quieren leerlo todo. El título del 3 de mayo dice: temen en Sonora y Sinaloa al llamado chupacabras. Dice: en Sonora las autoridades de la SAGAR dictaminaron que las 2 cabras y un borrego encontrados muertos en el rancho La Gloria de Agua Prieta fueron atacadas por varios perros y no por un ente extraño. Yo digo correcto. Empero en Hermosillo, ayer en el traspatio de un domicilio de la colonia Las Amapolas,
amanecieron 8 gallinas con 2 orificios en el cuello. Esos son los orificios que ya hemos visto, de aproximadamente 1 centímetro, y sin gota de sangre. Desinformación otra vez, digo yo, provocando conmoción de los hermosillenses, quienes adjudican el suceso al llamado chupacabras. Obán Antonio Navarro, propietario de las aves, informó que durante la noche escuchó ladrar a los perros con miedo. Estos son los perros de él, de Obán, no los atacantes que no ladran, como les digo, porque tienen las cuerdas vocales operadas deliberadamente. Pero su familia tuvo temor de salir. En la mañana, cuando procedía a alimentar a sus animales, se dio cuenta que estos estaban muertos, además de que la alambrada del corral se encontraba rota y no había rastros ni pisadas de otros animales. Aquí hay un elemento más que yo no había pensado ni analizado: la alambrada rota. Se necesitan cosas de metal, ¿verdad?, para romperla. Entonces ya aquí se habla de la intervención humana también, aunada a esos perros, vean. En el municipio de Agua Prieta, el pasado martes se encontraron 2 cabras y un borrego muertos en el rancho La Gloria, y por la forma en que fueron encontrados los animales, los rancheros, dice aquí, pensaron que los atacó un ente extraño y empezaron a creer en la versión del chupacabras. Dice, mientras en Sinaloa, policías armados con rifles automáticos vigilan ranchos con hatos de borregos y cabras en los municipios de Guasave y Ajome, donde han aparecido más de 80 de estos animales muertos, o sea, de cabras y ovejas muertas. Asimismo, Teodora Ayala, del ejido Alfonso G. Calderón, aquí da más detalles de esa mujer que dice que la rasguñó uno de estos seres, pero no es el síntoma de los colmillos. De Guasave dijo haber sufrido un ataque de un murciélago gigante. Ah, miren, ella decía que era un murciélago gigante, y sí andaban por ahí según vimos las descripciones de otros. Entonces, este no es el mismo organismo, que llega a pesar hasta 25 kilogramos, según ella. Entonces fue el que la rasguñó, tal vez con las patas, no sé. Las autoridades de salud notificaron que en el rancho Cheyenne, en el municipio de Ajome, propiedad de Raúl Lerma Valdés y Jorge Luis Mares, se localizaron 40 cabras totalmente desangradas, las cuales presentaron en sus cuellos indicios en la yugular, dice aquí, orificios, perdón, en la yugular. Aquí este apellido Reyes yo lo puse porque es el de Teodora Ayala, pero a la hora de transformar de Word a PDF se movió. Es Teodora Ayala Reyes. Según dice aquí, estas cabras tenían orificios en la yugular, pero como dicen los veterinarios, son orificios en el cuello, pero no en la yugular, por eso no hay sangre que salga de ahí, lo que hace presumir que se trata de un animal alado que tiene una estatura de cerca de 30 centímetros, vean. Es un murciélago gigante de 30 centímetros, ya no me acuerdo qué medida daban en los otros, creo que de 80, pero hay discrepancias ahí. Sigue un reporte del 6 de mayo del 96 del Informador, atribuye nuevos ataques masivos al chupacabras. Esto es en México, en la comunidad de Camotete, municipio de Badiraguato, Sinaloa. La psicosis hizo presa a sus habitantes, puesto que varias ovejas muestran orificios en la yugular y piernas, que a criterio de los médicos veterinarios, se trata de un felino. Pero ya vemos que por el desgarre, ¿verdad? Y aquí los veterinarios sí dicen que es este orificio en la yugular y piernas. Entonces esto tal vez sí sea de felinos y lo están aglomerando con el caso del chupacabras. Vean, o sea, hay que discernir que están aglomerando casos de ataques que se dan cada año por felinos como si fueran también chupacabras. El ranchero Manuel Medina Quintero explicó que su corral lo mantiene dividido en 3 secciones. Para 50 vacas, en la primera sección, en el segundo guarda borregos y en el resto otro tipo de animales. Tal vez cerdos, tal vez patos, pavos, gallinas. Por lo que es extraño que el animal solo atacó a las ovejas, vean. Es una característica interesante, que lo que ha sido este animal que sí atacó en la yugular, solo atacó a las ovejas y no a la primera sección, que son 50 vacas, no a las vacas, sin que sus cuerpos estén cercenados, dice aquí, por lo que descartó que se trate de un puma. Entonces él dice, no se trata de un felino, como dicen los veterinarios. Entonces el dueño de los animales dice, aunque los veterinarios digan que es un felino, yo no creo que es un felino, porque un puma es felino. Entonces el ataque a la yugular sería cuestión de verificar si fue así, porque se trata de pues ciertos animales, ¿verdad? No solo uno. Por otra parte, en el poblado de San Miguel, en el estado de Coahuila,
Juan Robles Saucedo aseguró que 4 ovejas de su rebaño fueron picadas en el cuello. Aquí ya no dice la yugular, ¿verdad? Simplemente en el cuello. Lo que pudo haber sido provocado por el extraño, entre comillas, vampiro. Aunque yo digo que es un can, ¿verdad? Aunque en la laguna hasta la fecha nadie lo ha visto, pero los habitantes del lugar suponen que se trata del mismo animal. Asimismo, el ranchero indicó que el día que sucedieron los hechos escuchó un extraño rugido, pero fue justo hasta varias horas, dice aquí, horas después que descubrió que los animales habían sido atacados. Entonces, un extraño rugido. ¿Cuáles son los que rugen? Pues los felinos, ¿verdad? Entonces, este es otro caso que están amalgamando a chupacabras. Tal vez este sí sea de felinos. Vean cuál es la confusión que se siembra cuando todo ataque de ese año lo atribuyeron a este organismo, aun cuando son diversos los animales que atacan, desde lobos, coyotes, felinos de varios tipos. Ante tal situación, la UDG, en la Universidad de Guadalajara, a través de la Facultad de Medicina Veterinaria, realiza una investigación científica que se describe en los diarios con sumo detalle para esclarecer estos hechos. Dice aquí que en el estado de Jalisco, en donde 16 borregos perecieron en Tlajomulco de Zúñiga, en condiciones similares, así como en San Martín de las Flores y en Rancho Nuevo, municipio de Juanacatlán. Como les digo, ustedes lean los detalles que no estoy abarcando, pero es por el tiempo. Aquí dice, otro reporte apareció el 7 de mayo de 1996 en el 8 columnas, que se apareció a dos días este organismo por Luis Chávez López. Xalisco, Nayarit, mayo 6. Creo que esto ya lo congrega en el especial del 8 al 10 de mayo. Los 3 números, yo nomás tengo 2, el primero y el tercero. En 2 días el chupacabras apareció en la colonia 25 de abril, donde dio muerte a un pollo y una gallina y puso bajo estado de alerta a las autoridades policíacas. Este ya se mencionó antes. Mientras que en la población causó pánico, particularmente entre quienes tienen en su casa o propiedades animales de corral y de pastoreo. El ataque del chupacabras, de este can, digo yo, sucedió en la madrugada del pasado sábado, cuando en la finca del señor José Silva de la Cruz, ubicada en la calle José Santos Godínez, custodiada por el perro llamado Rocky, comenzó a ladrar. Este perro Rocky con bastante intensidad. Decían también ladró a veces con miedo. Y estos jóvenes le tiraron con una pistola, pero el animal logró saltar una barda de aproximadamente 2 metros de largo, sin dejar más rastros de los cuerpos sin sangre, otra vez sin sangre, que pudiera ser desinformación, pero casi en todos los reportes se dice eso. Chequen ustedes eso, si quieren investigar más a detalle, pero vamos a ver por qué yo digo que es desinformación en los siguientes artículos. De acuerdo a las versiones recogidas por ambos jóvenes, el chupacabras es un animal peludo, grueso, tiene 4 patas, 2 de ellas, las delanteras son cortas, que carga al igual que un canguro. Pues un perrito que está entrenado para doblar las patitas delanteras se vería igual, a doblar las patitas delanteras y caminar con las traseras, como entrenado, como los del circo. Su rostro es afilado, como los canes, ¿verdad? Posee 2 colmillos, sus ojos de rojo intenso y su trompa afilada, pues al reflejarle la luz se ven rojos. Yo diría, no sé, contrariamente a las descripciones de chupacabras hechas públicas en otras entidades, la fiera no tiene alas como los vampiros, ni tampoco cola, vean. Entonces esta definición se ve más creíble y coincide con las huellas de las patas y de los colmillos. Luego, Jalisco, a 5 kilómetros de Tepic, es donde sucedió eso. Su agilidad es comparada con la de un canguro, a juzgar por los saltos que dio para poder escapar. Despidió un fétido olor, entonces tenía sarna, es la que causa ese olor, y es bastante veloz. Perros entrenados para brincar, ¿verdad? Son veloces. Uno más del 7 de mayo también del 96, en el mismo 8 columnas. Ataca por segunda ocasión el chupacabras en Michoacán. Pero se los dejo que ustedes lo vayan leyendo en detalle. Yo voy a ver lo que puse de rojo. Según la versión del dueño del predio, referido, aquí se equivocaron, escuchó ruidos extraños en el corral donde encierra a sus 80 ovejas. La SAGDR, no es Sagar, sino CAGDR según este periódico, pero tal vez sí es la misma Sagar, Sageder, establece que la muerte de 12 cabras en el municipio de
Huimilpan fue producida por un depredador carnívoro fuerte e indeterminado. Un can entra dentro de esa descripción. Y que mata no para comer, sino para dañar, es su entrenamiento. El estudio, sin embargo, niega la existencia del chupacabras. Dice aquí, Arias Ibarrondo, dice aquí, jefe del programa ganadero en el estado, aseguró que la autopsia de los animales demostró que el buen estado de los vasos sanguíneos, esta es una de las evidencias que muestran que no los desangra, que por eso desangrar a esos animales fue un meme desinformativo. Otra vez voy a leer esto y vamos a ver quién es este Arias Ibarrondo, Carlos Arias Ibarrondo, para que le pregunten, jefe del programa ganadero en el estado de Michoacán, de esa época de 1996, aseguró que la autopsia de los animales, de todos estos animales que fueron no pocos, sino 12 cabras, la autopsia de 12 cabras demostró el buen estado de los vasos sanguíneos, incluidos la yugular y el corazón. Vean, entonces por eso digo yo que los que dicen que se desangró totalmente es porque las mordidas estaban fuera de donde estaba la yugular, como muestra esta foto. Vean, acá en la parte abajito de la nuca, del 8 de mayo del 96. Entonces, las mordidas eran más bien para asfixiar, ¿verdad? De adelante hacia atrás, pero quedaban la de los colmillos superiores en esta parte de arriba. Entonces imaginen el tamaño de un can para hacer eso. Dice aquí, en el 8 de mayo del occidental, el chupacabras continúa su periplo nacional, mató gansos en Texcoco. Más información en la página 7, esta es la página 7, por Hugo Jiménez y Carlos Aguilera Rue, del Sol de Cuernavaca. Entonces de un periódico lo transmiten a otro. Esto es en la población, esto sucedió en la población de San Miguel Coatlinchán, en esa localidad en donde los habitantes de la misma aseguran que ya apareció el chupacabras. Por lo anterior, el pánico cundió entre los habitantes del lugar, por lo que ayer organizaron grupos de colonos que montaron guardias permanentes, grupos de colonos organizados, lo escribía yo, que montaran guardias permanentes en todo el municipio de Texcoco, ante el temor de que ese extraño ser conocido como el chupacabras vuelva a atacar a más animales y probablemente a seres humanos. Vean, Texcoco allá en el Estado de México, OEM. Dice aquí, las 18 aves muertas entre gansos, guajolotes y gallinas presentan enormes heridas de grandes colmillos y no dejaron ni una gota de sangre. Desinformación, ¿cuánta sangre puede tener un ave? Por lo que se fortalece la versión de que se trata del chupacabras. Esos canes pueden bien serlo también. De inmediato los habitantes de San Miguel Coatlinchán dieron aviso a los 11 elementos de la policía judicial encabezados por el comandante Eduardo Ortiz, quienes acudieron a la casa en donde ocurrió el nuevo ataque del chupacabras. Fíjate. Lo primero que hicieron fue acordonar el lugar y posteriormente procedieron a revisar toda la zona, incluyendo las barrancas cercanas. Ante el temor de ser atacados, los policías fueron acompañados por un numeroso grupo de colonos. Vean, hasta los policías, que son los que traen armas, estaban asustados. Lo que es una guerra psicológica, armados con palos y machetes para matar al extraño animal en caso de encontrarlo, dice aquí. Se sumaron a esta búsqueda elementos del Cuerpo de Bomberos de Texcoco, así como voluntarios de diversas agrupaciones de rescatistas. Después de varias horas en que no se encontró nada, se abandonó la búsqueda y se determinó dejar las guardias permanentes en varios lugares de la zona, así como el propio municipio, para evitar que el chupacabras, entre comillas, chupacabras, pueda volver a atacar en esa región. Según los colonos de San Miguel, el animal es de gran tamaño, según se deduce por las huellas. Aquí sí se habla de huellas, y seguramente que son como las que ya hemos visto, encontradas en el lugar en donde fueron atacadas las 18 aves. Las pisadas de ese animal son más grandes que las de un perro, en este caso. Entonces es otro de los contratados para este servicio, entre comillas, ¿verdad? Porque las de los que tomaron fotos allá en Puerto Rico y en Jalisco eran del tamaño de una pluma o menor. Entonces este es otro perro, pero del mismo grupo entrenado para hacer este tipo de cosas y desinformar a la población y distraerla. Son más grandes que las de un perro, además que presentan grandes garras. Pues ya vimos que tienen las puntas, ¿verdad?
pero son las puntas como las de un perro, porque no se ve que desgarre como si fuera un tigre, a no ser que sea un caso diferente, pero por ser gallinas y el sigilo, parece ser en este caso sí el mismo caso. Dice, los vecinos de la casa en donde amanecieron las 18 aves muertas explicaron que no escucharon ningún ruido durante la noche. Por eso digo que son perros que tienen las cuerdas vocales operadas. Pero eso es parte del propósito de cualquiera que planeó esta operación obscura, secreta. Y ojalá y con los datos que están desclasificando aquí en México López Obrador se pueda entender quién los entrenó, dónde los entrenaron, cuántos fueron, etcétera. Dice aquí en la foto del corderito con los dos colmillos semejantes a los anteriores en la parte de debajo de la nuca. El misterioso chupacabras, pero no siempre pica ahí, puede morder y dejar los colmillos en cualquier parte del cuello. El misterioso chupacabras llegó a territorio mexiquense de la capital del Estado de México, Edomex, donde atacó a aves de corral. Científicos de Chapingo analizan los cadáveres. Nunca encontré yo ni en el internet ni en los periódicos los resultados de esos científicos chapingueros de Chapingo de la ENA, Escuela Nacional Agrícola de Agricultura, Escuela Nacional de Agricultura. Los científicos de Chapingo analizan los cadáveres con huellas de grandes colmillos, como los del borrego en la foto. Y ya vimos esta foto. La casa en donde fueron encontradas las aves muertas, sin una gota de sangre, desinformación, sin una gota de sangre. ¿Cuánta sangre puede tener un ave? Sobre todo si no le picaron en donde se pueda derramar. Se encuentran en la calle Prolongación 5 de Febrero, sin número, en la población antes señalada, muy cercana a la cabecera municipal de Texcoco, a unos cuantos kilómetros del Distrito Federal. Lo mismo, el mismo contexto, el mismo formato para Xalisco, Nayarit, a unos cuantos kilómetros de Tepic, decían allá. El ataque de chupacabras se calcula que ocurrió entre las 3 y 4 de la madrugada de ayer, y solamente se dice que las aves pudieron aletear un poco antes de ser atacadas por ese extraño ser. Entonces aquí está esto, ustedes pueden seguir leyendo lo demás. Por lo tanto, los investigadores de Chapingo optaron por llevarse varios animales muertos, a ver si ustedes pueden encontrar los resultados de Chapingo, que van a ser muy parecidos a los de la UDG y de Colima, por ejemplo, y de otros lugares donde dicen que eran canes, para ser analizados y poder establecer qué tipo de animal los pudo haber atacado, matado. Consideran que en el curso de esta misma semana se dará a conocer el resultado de este estudio. Pues yo lo sigo esperando, yo no recuerdo haberlo leído, vamos a seguir viendo. La presidenta municipal de este lugar, ubicado al oriente de Morelos, entre las comunidades de Temoac, Zacualpan, Tetela del Volcán y Jonacatepec, hizo un llamado al sector ganadero para evitar los rumores y esperar los resultados oficiales correspondientes. El 8 de mayo del 96 también el informador publicó lo siguiente: sin explicación, la muerte de otros 7 ovinos en El Salto, otro lugar. Conforme a los análisis realizados, ninguno de los animales presentó falta de sangre. Vean, o sea, los resultados que realmente se hicieron de los animales que yo he leído por veterinarios calificados, dice que no les faltaba sangre. Vean, y aquí el análisis es interesante. Se observó una dislocación de vértebras. Vean, entonces sí hay fuerzas, son estos perros más pesados, dislocación de vértebras cervicales, o también al jalar con el hocico, ¿verdad?, con fractura de las apófisis transversas y espinosas. Si les interesa más el detalle técnico de este estudio, pueden ustedes irle poniendo pausa ahí. Yo lo voy a ir bajando. Juan de Jesús Taylor Preciado fue el doctor jefe de esa división que hizo estos análisis. Traumatismo múltiple, nada raro, causó la muerte de las ovejas. UDG, 2 fallecimientos, 2 fallecieron de infarto. Es el dictamen científico de estas 6 o 7 ovejas. El mismo 8 de mayo del 96, por Elías González Vázquez. Murieron de miedo 2 de las 7 ovejas atacadas por el chupacabras en La Loma, municipio de El Salto. Qué curioso, murieron de miedo, dice aquí este veterinario. Y en ellas encontramos cosas interesantes, como son las huellas congruentes con el ataque de un animal sumamente agresivo, declaró el médico veterinario y zootecnista David Ávila Figueroa. Este es el que se ve en el video, que les voy a poner el nexo abajo de este video del programa televisivo Por la Mañana,
tempranas noticias de esto. Investigador de la Universidad de Guadalajara que encabezó la autopsia de los animales masacrados. El MBZ e investigador de la UDG, David Ávila Figueroa, señaló que de hecho los borregos son muy asustadizos. Por lo menos 1 o 2 sí murieron de infarto, porque las lesiones que presentan no son suficientes para causarles la muerte, y el resto murió por las múltiples lesiones que les causó el animal. Vean qué interesante, pero si son perros entrenados para asfixiar, pues también no dejan mucha lesión y solo suspenden el oxígeno, ¿verdad? Cierran el cuello, por decir así. Dice aquí, hemorragias y coágulos acompañados de edemas. Entonces aquí es donde se ve que no hay realmente falta de sangre, como dicen los rumores desinformativos. Dice aquí, la yugular y carótida no presentan lesiones. Vean qué interesante. Entonces de aquí también saco yo que doctores expertos dicen que lo del desangrado es desinformación. Vean, de aquí, patrones ascendentes, descendentes en el ataque, y en algunas ocasiones, dice aquí, solo afectado dermis producida por unas garras cuyas medidas longitudinales iban de 0.1 a 2.5 centímetros y el grosor de 0.1 a 0.2 centímetros. Esto yo diría que es colmillos y no garras por la evidencia de lo que se ve. Entonces aquí hubo cierto error tal vez del periodista. Se me hace más raro que haya sido del veterinario, porque dice la separación de las heridas de esos colmillos, no de esas garras, era irregular, en ocasiones de 3.5 centímetros y otras de 2 centímetros, predominando estas últimas, que son el promedio, como les digo. Entonces quiere decir que eran varios los caninos que atacaron a estas ovejas. Dice aquí, pero ustedes pueden leer el artículo, es muy interesante, da detalles técnicos veterinarios muy buenos, que disipan esa idea de que están totalmente desangrados y de que es siempre en la yugular. Dice aquí, debido a las lesiones observadas durante la necropsia, se sugiere que la muerte fue ocasionada por traumatismo de tipo perforante y desgarrante. Pero de nuevo, eso de las garras en muchos casos no se ve, sino simplemente la perforación. Esto dice el documento, pero ¿qué mató a las ovejas? Eso no dijo el documento. O sea, seguían, aunque eran expertos que dudaban, se seguían prestando para seguir dejando el enigma abierto. Luego el miércoles 8 de mayo, en Arandas, dice aquí, ovejas encontradas muertas, también en Arandas, vean. Hoy en día, cualquier problema que tienen los ganados relacionados con ganado menor, lo que tienen los ganaderos relacionados con ganado menor, se lo achacan a ese personaje tan de moda a través de la televisión, que es el chupacabras, vean. O sea, fue una combinación de una realidad con un rumor exacerbado para distraer a la población. Ya que resulta que hace unos días el señor Juan Cos y León Angulo, que tiene un pequeño rebaño de ovejas en la delegación municipal de La Trinidad de Arandas, le aparecieron muertas 19 de las 63 cabezas de este tipo de ganado, que tiene, las que por cierto presentan las mismas características de muerte que las que han sufrido el ataque del chupacabras: 2 orificios profundos en el cuello y sin rastros de sangre, de nuevo porque no atacan la yugular, como se vio muy claramente en esa foto a colores de ese periódico debajo de la nuca. Por el mismo rumbo, el señor Efrén Gutiérrez, quien vive en el rancho El Viborero, en las mismas circunstancias que las del señor Cos y León Angulo, le aparecieron muertas 4 ovejas, y lo que llama la atención es que la carne de esos animales muertos, ni siquiera se la quieren comer los perros, vean. O sea, si fue atacado por perros sarnosos entrenados y se le pegaron al animal por los otros perros para no infectarse, ¿verdad?, se alejan de eso. El 9 de mayo del 96, el Informador dice, en la miscelánea noticiosa, investigación sobre el chupacabras, los informantes demandan de las autoridades judiciales una investigación seria y profunda para acabar con este ilícito fenómeno. Vean. O sea, el pueblo de nuevo está presionando a las autoridades que le pongan fin. Vean qué interesante, pero las autoridades no hicieron nada para apagar con eso. Simplemente universitarios y también gente de la Sagar decía que eran canes. Pero ¿cómo ponerle un fin? ¿Cómo ponerle un alto? ¿Qué trampas poner para evitar que siga atacando? No hicieron nada.
O sea, los académicos y los del gobierno, de la política, no hicieron nada. Eran particulares los que estaban gastando sus recursos formando este tipo de trampas. El 9 de mayo del 96, el 9 de mayo del 96 en el diario de Colima vemos esta caricatura por un cartón de guardado, es una caricatura, un cartón de guardado que se lleva el título de Amarillismo y se ve en la tele, esos de Telerisa o los otros de Televisión Azteca. A continuación, toda la información sobre los ataques del chupacabras, y la pobre mujer está llena de pánico y temblando encima de una silla, como se dibuja también a las que son temerosas de los ratones y a los elefantes que según eso le tienen miedo al ratón, encima de una silla, una mujer voluminosa. Igualmente el 9 de mayo del 96, también en el diario de Colima, de nuevo, Serrano habla y dice: el chupacabras, amarillismo de la prensa. El mismo Serrano que ya vimos antes resaltó que la comunidad veterinaria mexicana no puede asegurar su existencia, la existencia de un chupacabras, pues se han hecho consultas a diferentes miembros del Colegio Nacional de Médicos Veterinarios y Zootecnistas respecto a este fenómeno y no hay ninguna afirmación de que deje a los animales que ataca sin ninguna gota de sangre. Vean, o sea, los veterinarios estaban diciendo, es desinformación, como ya hemos visto incluso en los mismos restos analizados, es desinformación que deje a los animales sin sangre. Indicó que no es posible que este fenómeno, cuando ataca a los animales, los deje sin sangre, pues tendría que afectar un vaso mayor sanguíneo o un órgano de coagulación que se produce en el hígado. Entonces por eso dicen, no es posible. Consideró que puede ser un animal carnívoro que ataca a los animales como un perro, ahí le dejo yo porque es lo que yo he concluido, son canes entrenados para esta misión. No todos, ¿verdad? Porque puede ser una amalgama, algunos sí, otros no, pero la mayoría, los que escapan y que no ladran, tienen toda la evidencia, los síntomas de ser entrenados para hacer este tipo de daños. Serrano Sánchez dijo que la existencia del chupacabras, entre comillas, se debe al amarillismo con el que ha manejado la prensa internacional. Él echa la culpa no solo a la nacional, sino a la prensa internacional, también la de Estados Unidos y de Puerto Rico, que es pues, parte de Estados Unidos, ¿verdad? La prensa internacional ha manejado con amarillismo los fenómenos que se han presentado. Entonces eso también es interesante, justo simultáneo con el préstamo que le hace Estados Unidos a México y el tratar de desviar a la gente que quiere meterse a la revolución por la liberación nacional, según eso, para tumbar al PRI partido corrupto, al que también pertenecía Zedillo, pero yo creo que Zedillo fue de los no tan malos presidentes, de los buenos, diría yo. La prensa internacional dice aquí, está manejando con mucho amarillismo los fenómenos que se han presentado, porque no se ha demostrado ni técnica ni científicamente, como no se demostrará jamás la existencia de un ser como este, sino es una amalgama de eventos, y el más común es el de los canes entrenados, digo yo. Finalmente, aceptó que existe temor por parte de los colimenses por la presencia de este fenómeno, por el tinte que se le ha dado a la información. Esto lo reporta Elizabeth Castillo Méndez, pero es el mismo doctor que ya habló antes. El 10 de mayo de 1996, el Occidental dijo, no existen chupacabras, son coyotes. Gran psicosis se ha despertado en el país por Aída Ramírez y El Heraldo de Chihuahua. Vean. México OEM, el subsecretario de Agricultura Romárico Arroyo Marroquín afirmó que no hay chupacabras, que solo se trata de coyotes o jaurías de perros. Estoy de acuerdo totalmente con eso. Pero yo voy más allá y digo, son entrenados para causar ese daño y fueron liberados en varios estados, todos esos al mismo tiempo, porque no ladran de nuevo. Expresó este otro, simplemente no tenemos respuesta del animal que pudo haberlos matado. Es un can, pero hasta ahí, dicen ellos. Y aquí es donde nosotros estamos yendo más allá diciendo que fue a propósito para distraer a la gente. No obstante, reconoció que cualquier animal carnívoro despedaza a su presa y la devora, lo cual contradice el supuesto. Pero eso también es un error, aunque lo diga un veterinario, porque vamos a ver al final cómo hay perros dañeros y abundan también en Estados Unidos. Uno causó un asesinato, un solo perro de muchísimas ovejas, porque las amontonó en un lugar y murieron asfixiadas. Vamos a ver eso también. Entonces me quiero ir más rápido a ver. 2 de ellos presentaban lesiones y habían sido desangrados parciales. Lo curioso es que a pesar de haber sido atacadas
no presentaron daños en la tráquea, el esófago y la región gutural. Entonces se ve el entrenamiento que solo tira a asfixiar. Y 2 sufrieron desnucamiento, en donde el funcionario resaltó que para eso se necesita una fuerza de 6 hombres. Entonces, ¿cómo entrenaron a estos perros para que desnuquen? Ya se ven los colmillos cerca de la nuca de una ovejita antes. Se trata entonces de un animal sumamente fuerte, pero ¿cuál es? Ahí lo dejan también el enigma. El 10 de mayo del 96, también en el siglo XXI, apareció un reporte semejante a otro ya visto. El chupacabras es canino o felino, yo digo canino, dice UDG y Semarnap, páginas 10 y 23. Perros, gatos, más no chupacabras, yo digo perros principalmente. Pero sí, los felinos tienen esa costumbre de hacerlo y estaban amalgamando también el ataque de felinos junto con todo esto. Canes o felinos atacaron a los animales de granja muertos recientemente en los alrededores de la ciudad, concluyen investigadores del ODG. No hay indicios del chupacabras. Aquí está Arturo Curiel Ballesteros, que en ese entonces era director del CUCBA, y quien aquí nos habla de vampiros, a Arturo Curiel, y otros 2 que aquí se mencionan. Ustedes pongan de pausa si quieren leer todo lo que se ve aquí. Dice aquí, recordó esta persona, que creo que es Arturo Curiel Ballesteros, quien también fue invitado a mi programa Ecocidio y ahí habló, pero de otras cosas, porque fue en el 89 cuando yo tenía mi programa, y esto sucedió en el 96, tiempo después. Recordó que en el pasado se han llegado a dinamitar cuevas para, dice aquí, para impedir que el maléfico ser, un murciélago, vague por la noche. Por sus dimensiones y su fragilidad es imposible que pueda matar borregos o cabras. Entonces Curiel, ignorando los reportes del norte de Sinaloa de un nuevo murciélago gigante, dice: los murciélagos que hay aquí en Jalisco no matan cabras. Agustín del Castillo, el reportero, dice: los animales de granja muertos de manera violenta en las pasadas semanas en los alrededores de Guadalajara aparentemente fueron atacados por perros. Ahí le dejo yo. Aquí agrega él gatos o algún carnívoro de gran tamaño, y no por el chupacabras, señalaron ayer miembros del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG, el CUCBA. Dice aquí que Víctor Barragán Cano explicó que en el análisis de los cadáveres de 7 borregos muertos en El Salto se advierten traumatismos en el cuello, fractura y dislocación de vértebras. Vean, mordeduras en la grupa y las patas, fuerte hemorragia, destrucción de músculos y sangre secuestrada negra. No un desangrado total, sino sangre secuestrada, coágulos, ¿verdad?, internos. Diversas perforaciones de colmillos y daño en la tráquea. Entonces son perforaciones de colmillos, dice aquí, no de garras, ¿verdad? Una cabra entregada el pasado 8 de mayo presenta también dislocación de las vértebras cervicales y mordeduras que causaron la muerte. Vean. Según el académico, esta clase de heridas son las que infligen los caninos, perros, lobos o coyotes, y yo coincido. Lo que yo quiero decir más lejos y decir que estos animales estaban entrenados y tratados también quirúrgicamente para ser más impresionantes, y en su entrenamiento ser también más impresionantes, como pararse de patas. Hernández presentó el caso, este es otro Rafael Hernández que se presenta aquí como especialista en vida silvestre, y él presentó el caso de 3 venados hembras muertos por un perro mediano en el criadero de venados cola blanca de La Primavera, un caso real. El asunto ocurrió en junio de 1995, casi un año antes, y los cadáveres presentaron características similares a las víctimas del presunto chupacabras. Eso es muy bueno. Pero lo que yo le reclamé cuando escribí esto en Facebook es por qué no puso un comparativo detallado de las características de lo que vio en los venados atacados por estos perros y lo que vio en estos animales, 7 o 8 ovejas que les llevaron a ellos. Entonces sí estaban dando con el clavo, pero de una manera deficiente en el aspecto demostrativo, es lo que yo estoy diciendo y reclamando, ¿verdad? Además, ese mismo 10 de mayo del 96, también en el siglo XXI, apareció otro reporte semejante al anterior de Semarnap. Entonces ya vimos que la UDG dijo algo, ahora la Semarnap va a decir algo más. Dice la Semarnap: el chupacabras, una especie de canino o felino, dice Notimex, es la que transmite. El llamado chupacabras es una especie de canino o felino de las zonas
donde ha dejado rastro, consideró ayer la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Semarnat, Julia Carabias Lillo. Pero esto es ridículo porque en estados muy distantes y en países distantes como Puerto Rico y México se han descubierto las mismas huellas y semejantes colmillos, diría yo. Entonces no son caninos de la región, caninos como los dientes, yo digo cánidos. Comentó que el tamaño de la dentadura, según las marcas que han dejado en los animales muertos, corresponde a otros del tipo salvaje, de tipo salvaje que nada tienen que ver con algún ser extraño y mucho menos con vampiros. Eso es correcto. La funcionaria, que posteriormente es criticada seriamente, como vamos a ver, la funcionaria opinó que debe evitarse utilizar la alarma, ya que, por ejemplo, habitantes de algunas comunidades se han dedicado a quemar cuevas y ello al parecer ocasiona problemas muy serios a los ecosistemas, ya que son los que polinizan los murciélagos también, y si se les mata, pues muchas plantas frutales quedarían sin polinizar, tanto silvestres como cultivadas. Se trata de ataques de animales depredadores como lobos o coyotes. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto, pero con el entendido de que a diferencia de ella yo digo que fueron perros feos de diversos tipos, entrenados específicamente para causar este daño. ¿Por qué lo digo? Por la falta de ladridos en la noche, por las características discrepantes, que algunos no tienen cola, otros tienen orejas cortitas, y todo eso se le puede operar a un perro. Por su parte, Eduardo Gasca Pliego, otros los ven parados a dos patas, eso lo puede hacer un perro entrenado. El perro brinca 2 metros, también se puede entrenar para eso. Por su parte, Eduardo Gasca Pliego, de la Facultad Veterinaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM, señaló que informes de la Comisión México-Americana para la Prevención de la Fiebre aftosa y enfermedades exóticas y del Dispositivo Nacional de Emergencia en Salud Animal, dice aquí, indican que no existe el chupacabras. De acuerdo con informes de ambos organismos, no existe un ser que consuma la cantidad de sangre que se dice que succiona el chupacabras a sus víctimas. Aquí está él desmintiendo esa desinformación que hemos visto por ver varios ejemplos que no están desangrados. Todo indica que pueden ser perros, coyotes. Aquí él pone mapaches o comadrejas, yo dudo de eso, por el asunto de las huellas, que son más bien de perros y coyotes, que son de la misma clase, del mismo tipo, son compatibles sus genes, que en esta época se acercan a las zonas habitadas para cazar a su presa. Pero tampoco es cierto eso, es desinformación, porque estos, si tienen hambre, cazan para comer, y estos que estamos viendo en todos los ejemplos cazan para causar el daño, observó Gasca Pliego, director de la Facultad de Veterinaria. Fortaleció su argumento con los informes de los estados de Puebla, Hidalgo, Veracruz, Jalisco, Sonora, Sinaloa, Colima y Coahuila. Vean, 8 estados donde se ve el mismo ataque, que contradicen totalmente en el mismo artículo lo que acaba de decir la descuidada encargada de el Semarnat, Julia Carabias Lillo. Vean, aquí mismo la están contradiciendo. En estos 8 estados donde encontraron muertos 74 animales de distintas especies, y a todos ellos se les encontraron mordeduras de colmillo en la zona del cuello, como los perros entrenados para hacerlo así. En los mismos estudios, agregó Gasca Pliego, se muestran traumatismos, escoriaciones, fracturas y mordeduras, pero en ningún caso existen indicios de exosanguinación. Sanguinación, esto quiere decir que en ninguno de los casos que analizaron ellos, aquí de la UAEM del Estado de México, coincide con lo del UDG, que están desangrados por completo, no es cierto. Se ven chupados porque se les habían dejado varios días ahí abandonados. Algunos estaban casi descompuestos, pero no porque le haya chupado la sangre el organismo. Es decir, que no carecen de sangre dentro del cuerpo. En ningún caso existen indicios de exosanguinación, es decir, que carezcan de sangre dentro del cuerpo. Y yo estoy de acuerdo con eso. El 10 de mayo del 96, siglo XXI, publicó una operación policíaca que les voy a dejar a ustedes que la lean, porque es ridículo que por una paloma que fue sacrificada aparentemente por un gato, se hizo toda una movilización en la Ciudad de México. Así de asustados estaban. Entonces, por causas de tiempo, ya no voy a leer en esta ni siquiera lo que está de rojo. Ustedes véanlo y ríanse de esta. Tampoco voy a leer esta en detalle. El 10 de mayo del 96 también salió esta crítica, esta seria crítica también de Silvia Lailson Zorrilla en el siglo XXI, otro periódico tapatío que desapareció.
Dice aquí ella, el chupacabras en realidad es el resultado del contagio colectivo de histeria, de ignorancia y ocio de algunos. Como decían algunos también de los de la entrevista de la UAM que presentaba al principio, pero estoy diciendo que no solo es eso, hubo una realidad tras eso. Encuentra un cultivo idóneo en el medio rural donde lo que no se conoce o entiende tiene explicaciones mágicas. Pero tampoco es cierto eso, porque lo que yo les decía es que ahí es donde están los animales atacados. Dice aquí, entonces ya no voy a seguir leyendo esto porque ella minimiza el problema, que a los dueños de los animales esto es como una burla para ellos, porque hasta gastaron bastante haciendo jaulas metálicas, y ella dice que qué importancia tienen los animales atacados. Entonces no voy a leer esto, me parece que ella también se sale, deja de ver objetivamente que sí es algo que está sucediendo y que sí afecta a uno de los pequeños productores agrícolas que están en el campo. Entonces está ofendiéndolos a decir que no importa eso. También el 10 de mayo del 96 el informador dice: perro o felino, las posibles identidades del chupacabras es continuación de lo mismo, y ustedes pueden leer aquí todos los detalles de la presentación. Es la misma foto que vimos con los dos hoyitos en la parte justo debajo de la nuca. Entonces ustedes pueden leer este reporte, pónganle pausa, el doctor Víctor Barragán Cano. Cosas que ya son repetitivas las voy a pasar. Descartan especialistas la existencia del chupacabras en Colima, y aquí da los nombres específicos. También esto me lo voy a pasar porque creo que ya de esto hemos leído. Dice, enfatizó que México es el país de los rumores y es lógico que se suelten los rumorólogos, por lo que pidió seriedad en el manejo de la información por parte de los medios de comunicación, particularmente los electrónicos, y ustedes pueden leer lo demás que pasa. Luego, Margarita Michelena, en paz descanse, también una buena escritora, amiga de Emma Godoy, otra de mis educadoras, dice aquí, el 13 de mayo del 96, critica a la Julia Carabias Lillo, y dice, ¿qué ha hecho Julia Carabias para demostrar que merece ser miembro del gabinete en un puesto exigente como ninguno? Nada, absolutamente. Por lo pronto ha permitido que les ocurran horrores a los arrecifes del sureste, dice Margarita Michelena indignada, sin que le quite el sueño mayormente que el chupacabras, del cual ha dicho con su enorme autoridad que no es extraterrestre, que es un animal feroz, de los cuales por otra parte tenemos demasiada abundancia. Entonces aquí eso es cierto, es un animal muy común, ¿verdad? Pero es errónea esta mujer Carabias en decir que son de la región. Luego aquí habla de que ya apareció hasta en CNN. Ustedes pueden leer eso. Y aquí está una caricatura. En Colima, científicos y académicos rechazan la existencia del famoso chupacabras. Mire, jovencito, yo como Santo Tomás. Y responde el jovencito, pues solo que se lo chupe a usted, maestro. Y bueno, es una broma, ¿verdad? Porque sabemos que no succiona toda la sangre de un animal. Y acá a la izquierda un indicio indirecto de que pudiera tratarse de participación también americana. Vean cómo lo manejó el 8 columnas del 15 de mayo del 96. Ahora fue en Tuxpan la muerte de 3 gallinas nomás, por un supuesto y misterioso chupagallinas. Nadie supo cómo estuvo. Es que para chupar gallinas usa la receta secreta del Kentucky, de Estados Unidos, y como es secreta, pues nadie supo. Luego habla alguien muy interesante este artículo, los murciélagos no son chupacabras, señor director. Eso está muy bueno y es el que critica a lo que ya leímos que apareció en el 8 columnas. En particular me refiero al manejo de información acerca de posibles murciélagos o vampiros que pudieran ser chupacabras. Se menciona en el periódico del domingo pasado que el maestro Humberto Cota Gil, esto salió en, ¿dónde? En el 8 columnas, no, aquí está, siglo XXI, del 17 de mayo del 96. Entonces una semana antes, ¿verdad? También el 10 de mayo, es cuando apareció eso de que Humberto Cota Gil dice, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, supone que se trata de un vampiro. Esto también es erróneo, aquí se equivocó. Se trata de un vampiro local, decía ese, que es gigante, que es una nueva especie, que se especializa en atacar a seres humanos y animales. Entonces chequen ahí los pequeños errores. Sin embargo, este animal cuya distribución está limitada a las selvas desde Tabasco y Chiapas hasta el Amazonas, él se fue directamente con el otro, el Vampirus spectrum, dice aquí. Ha sido parte de la fauna mexicana, es bastante escaso y está considerado en la norma oficial mexicana de especies en peligro de extinción. Pesa entre 120 y 190 gramos, la longitud de su cabeza y cuerpo no pasa de 20 centímetros
y su envergadura máxima distancia entre las patas de las alas cuando están extendidas es de unos 85 a 95 centímetros, abiertas las alas, casi 1 metro. Come otros murciélagos, roedores y aves, y sus presas más grandes varían entre 20 y 150 gramos. Dudo mucho que este animal calificara para causar los estragos que se le atribuyen al chupacabras, que es un can, como digo yo. El otro animal que la gente encuentra que pudiera ser el culpable es el vampiro común, Desmodus rotundus. Es un murciélago que se alimenta de sangre, de unos 35 a 45 gramos de peso y longitud de cabeza y cuerpo, de cabeza a cuerpo, de 7 a 9 centímetros, muy pequeño. La que dejó la huella en el dedo que les ponía antes. Esta especie de distribución amplia en todas las regiones tropicales de América se alimenta haciendo en la piel del animal atacado un par de cortes de pocos milímetros con los incisivos, y no necesariamente en la yugular, sino donde sea que haya sangre, y después lame la sangre. Vean, ninguno chupa con los dientes, como decían los despreciables, repugnantes desinformadores mexicanos, que los he removido de toda referencia, sino que hace los hoyitos y la sangre que empieza a supurar esos hoyitos la lame el vampiro. Vean qué interesante, ¿sí? Se alimenta haciendo en la piel esos hoyitos y después lame la sangre que brota. Bebe entre 20 y 35 mililitros de sangre, esa es su dieta, para acabar con la sangre de una sola cabra que tiene más o menos 2.5 litros. Se necesitarían más de 70 murciélagos vampiros de estos bebiendo por la misma herida. Por lo tanto, tampoco creo que este sea el chupacabras, dice este maestro en ciencias, Luis Ignacio Íñiguez Dávalos, investigador de la UDG. Dice aquí: por tener hábitos nocturnos y secretivos, se le ha culpado a este animal. Difundir información sugiriendo que un murciélago puede ser el chupacabras no solo es erróneo, sino que va en contra de los esfuerzos para la conservación de la naturaleza, dice sabiamente este profesor Luis Ignacio. Lo único que puede hacer es desvalorizar nuestra apreciación por la diversidad faunística mexicana, que es parte de nuestro patrimonio natural, y al exacerbar el miedo y generar más desconfianza acerca de estos animales, poner en riesgo sus poblaciones naturales, benéficas tanto para el ser humano como para los ecosistemas donde viven. El 17 de mayo del 96 sale otro a decir que es imposible que exista el chupacabras como tal, pero pueden ser canes, como digo. Esto salió en La Jornada. La existencia de un animal como el chupacabras es imposible debido a que desde hace 200 años no se han descubierto mamíferos grandes en América Latina. Ese fue el argumento que usa esta persona. Y cuando se da una fuerte mutación en un ejemplar, este no sobrevive. Esto contradice totalmente, pero es verdad, a las teorías evolutivas que dicen que las mutaciones hacen a los animales mejores. Aquí dice que no, que las mutaciones que son negativas hacen que el animal no sobreviva, explicó Jorge Soberón Mainero. Felicidades a él por haber dicho eso, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de la Biodiversidad. El biólogo detalló que las autopsias de los animales muertos han revelado que han sido atacados por perros, él dice también, y gatos salvajes, pero el chupacabras que ha dejado sus huellas, el matacabras que ha dejado sus huellas de colmillos y patas es canino. Agregó que este fenómeno se presentó en Puerto Rico hace 2 años y desde entonces se comenzaron a realizar estudios que coincidieron en que las muertes eran a causa de esas agresiones. Vea, pero no da la referencia. Es interesante ver los estudios en Puerto Rico serios que demuestran que son canes. Biológicamente, la existencia de una especie como el chupacabras es imposible, señaló el especialista. Las muertes de animales como las que se han señalado recientemente siempre se han dado. Son cosas que pasan todos los días, amplificadas porque es muy lucidor hablar de una mutación y del chupacabras, dijo. Lo más reciente que se ha descubierto en cuanto a mamíferos se vio en Vietnam, donde se detectó una especie de venado, explicó. Es impensable la existencia de chupacabras, es inconcebible ya que por 200 años o más que se han hecho exploraciones sistemáticas de mamíferos grandes o de vertebrados en toda América, esto no se haya descubierto, dice este Soberón Mainero. No puede darse una mezcla de murciélago con canguro. A ese tipo de mutación se refería, tuve que buscarlo para ver a cuál se refería, ya que el cuerpo de cualquier animal está balanceado, organizado y armonizado, como Dios lo diseñó. Es como si le pusiéramos a un Volkswagen alas de una avioneta, lo cual no es posible que vuele y mucho menos que funcione. Jorge Soberón Mainero, secretario ejecutivo de la CNB, nota de Ruth Rodríguez, El Universal, 17 de mayo del 96.
eso complementa lo que ya vi. El chupacabras, también el doctor Juan de la Borbolla, R., que ahora es rector de la Universidad Panamericana, le entró a este tema. Y él dice, algunos estudiosos de la ciencia biológica afirman que pudiera ser o un felino o un canino. Y yo digo, sí, de eso se trata. Lo cierto es que se utilizan cientos de páginas en los distintos medios impresos, vean las horas que llevo aquí, y se ocupan minutos y hasta horas costosísimas de transmisión informativa en radio y en televisión para conjeturar en torno a algo de lo que, insisto, nadie sabe a ciencia cierta qué es y que aparentemente de la noche a la mañana pareciera haber surgido de la nada en lugares tan distintos como pudieran serlo Puerto Rico, Yucatán, Nayarit, Florida, Jalisco, etcétera, etcétera. Y como vamos a ver también Chile. Entonces es interesante lo que dice Soberón, pero que también un rector, un futuro rector, le haya entrado al tema es significativo. Si el fenómeno informativo de referencia se estuviera dando en estos momentos solamente en la República Mexicana, como muchos erróneamente lo han dicho antes, uno en base no a susceptibilidades malsanas, sino a experiencias pretéritas, bien pudiera suponer que el fenómeno chupacabras es una ingeniosa invención de algún agudo comunicólogo oficialista, como lo que decía alguno de Colima erróneamente, hasta que se equivocó de presidente, ya lo vimos, que ha producido un mito para distraer la opinión pública respecto de temas medulares del acontecer nacional, para que todo el mundo no hable sino de otra cosa que esta. No hable de otra cosa sino de esta, sería. Sin embargo, dado que las primeras versiones de este monotemático fenómeno comenzaron a darse allende a nuestras fronteras, en Puerto Rico y Estados Unidos, en Miami y en Texas, me parece, y comenzaron a ser divulgados por informativos televisivos que transmiten desde el suelo norteamericano, tal vez para ayudarle a Cedillo y a México, vaya usted a saber, uno deja de mantener esa actitud de permanente suspicacia frente a ciertas líneas informativas que conllevan una tendencia para entonces pensar que quizás pudiera ser, en este caso, una simple coincidencia. Dice, con la información que tenía en ese momento Juan de la Borbolla, que como comenzó este rumor en Estados Unidos, no es ingeniería mexicana. El 20 de junio del 96, en su columna Incapacidad, Héctor Espinosa Flores escribió, esto ya lo vimos, y aquí pongo algunas fotos entonces donde ya se muestra que son perros con este tipo de características, y hasta en un libro apareció Mamíferos de Nuevo León, México, la fauna exótica, y sobre el chupacabras se habla en este libro, controvertido tema que causó estragos en los sistemas ecológicos, los de vampiros, de murciélagos, ya vimos, que estaban matándolos sin ton ni son en las cuevas, y que minó el nivel cultural biológico de México. Vean, eso dice aquí este artículo, que aparece en esta revista, por ahí está la referencia, creo que no puse, bueno, ustedes búsquenla, pongan las letras de esto en internet y van a ver qué revista es. Creo que es de noviembre del 2002, de la Conavio, ya me acordé, Conavio. Luego reaparece el chupacabras, esto aparece en Tapachula, Chiapas. Por su parte, Marciano Cruz Pablo, y esto es Tapachula, Chiapas, en el 98, vean, ya 2 años después. Marciano Cruz Pablo, vigilante de la granja de borregos, propiedad de los estudiantes del Seminario Menor de San José, relató que a las 6 de la mañana se percató que 10 de los animales estaban muertos y 4 más agonizantes, y que presentaban 2 orificios a la altura de la yugular, ruptura del cuello y sin gota de sangre. Otra vez aquí hay desinformación, orificios en el cuello, ¿verdad? Pero no precisamente en la yugular, por eso no había sangre, porque no le pegan a la yugular estos canes. Y luego aquí otro, en el 2003, alguien escribió un libro en Tamaulipas y retomó el tema del chupacabras. Son algunos de los personajes que dan vida a estos relatos, mezcla de ficción y realidad, cuyos escenarios son las calles de pueblos como Ciudad Mier, Bustamante, Ciudad Victoria y Tula, localizados en el norteño estado de Tamaulipas, donde ya vimos en el mapa que también había atacado. From England, de Inglaterra tenemos esta revista Animales y Hombres, en el número 10, de la revista del Centro de la Zoología Forteana. Fortean es una persona que investigó cosas raras para las novedades del 3 el 28 de marzo del 96, esto lo puse en el orden americano. En la vecindad hispánica de Sweetwater, de Agua Dulce del sur de Miami, en Florida, la masacre de 69 combinados entre cabras, pollos, gansos y patos se le culpó a un chupacabras local. Ron McGill, asistente curador del zoológico de Metrodade, investigó el caso. Él encontró un hoyo debajo de
la cerca, vean, esta clase de chupacabras entrenados para hacer hoyos debajo de las cercas donde estaban los animales. Una clásica excavación de perros, decía él, como para hacer su hueso hacen estas excavaciones, junto con marcas de perros, como ya hemos visto. Entonces es otra. Aunque él en este lugar de Florida, en esta revista no pone la huella en sí, hay el testimonio verbal confiable de un asistente curador del zoológico, Ron McGill, y dice que él vio huellas de perros y pelo de perros en la base también de la cerca que había sido excavada. Entonces estas mordidas supuestamente de vampiros fueron, él dijo, clásicas mordidas de perros, esos que dejan los dos hoyos con los colmillos. Y los animales no habían sido desecados de su sangre. Otro testimonio más de las decenas de testimonios de que no están totalmente desangrados. Como él demostró con un cuchillo al abrir la yugular de una de las cabras. Dice, miren, estas que ustedes dicen que están desangradas, ahorita voy a abrir la yugular y van a ver que todavía sigue saliendo sangre. Y salió el sangrerío ahí. Dice, estos perros mordieron el cuello pero no le pegaron a la yugular, sino a asfixiar. McGill dice que él no es un escéptico, pero en este caso no es el caso. Ahora en las últimas hojas quisiera poner algunos clips acerca de entrenadores de perros para usos militares. Perros obedientes, entrenados ya sea en México, Puerto Rico o en cualquier otro país, para escabullirse del ser humano y ser muy hábiles en matar ovejas, cabras, gallinas, pavos, patos, gansos, palomas, etc. y conejos, ya sean de diversas cruzas, principalmente con lobos y coyotes, o razas, lampiñas con sarna y sin cola, negros con cola, etc. y mientras más feas o extrañas mejor. Fueron soltados al mismo tiempo en diversas regiones de México. Es mi tesis, esa es la tesis que estoy planteando, que estos cánidos fueron soltados al mismo tiempo en diversas regiones de México con el propósito expreso de producir un rumor, un enigma y un mito para distraer al pueblo. Y ya vemos que en el 96 fueron soltadas, en el 98 ya andaban por Chiapas, en el 2000 ya andaban por Chile, como vamos a ver, y de ahí la recogen. Aquí dice que el ejército norteamericano soltó unos 4.900 perros que sirvieron en Vietnam. Vean, ustedes pueden leer el resto, pero eso es muy llamativo. Y dice aquí que uno de los entrenadores de perros fue a Puerto Rico 2 veces antes de 1996, cuando esos perros fueron soltados a entrenamientos, a diversos entrenamientos, tanto a conferencias de narcóticos como conferencias en esta otra del 96, que se refiere, déjenme ver si lo alcanzo a ver a través de lo blanco de ahí, otra conferencia del Instituto de Justicia Criminal, precisamente en mayo de 1996. ¿Ven? Y aquí en otro artículo de este periódico dice que le dieron 6 meses de cárcel a un hombre que había entrenado a sus perros para cazar y matar a animales salvajes australianos. Aquí está la foto en pequeño, ustedes pueden buscar el artículo original. Y está un perro que no parece en nada salvaje ni feo, que mató a un torete. Y aquí dice otro artículo también, los dueños de ovejas están preocupados, ¿a poco solamente los perros malos matan a las ovejas? Y aquí dice que no. Cualquier perro, desde los terriers hasta los huskies, tienen en la sangre el intento de cazar. Y aunque no se los coman, los matan. Dice aquí, los ataques del ganado, de las ovejas, son más frecuentes de lo que se reporta. Aquí una campaña de observadores de estos ataques reportó 2.464 muertes tan solo en Estados Unidos de ovejas en 2017. Y entre ellas 408 eran las ovejas preñadas, que es lo más triste. Fíjense. Pero dice aquí que ellos creen que está todavía reportado muy bajo, que el número real aún en Estados Unidos de perros asesinando ovejas puede llegar a 15,000 al año. Y aquí esta persona de Chile dijo que estos perros que se habían soltado, yo digo perros, él dijo que eran 45,000 en esos 8, 9 años o 10 años. Pero aquí dice que en un solo año perros comunes y corrientes, perros caseros, perros falderos, perros caseros pueden matar hasta 15,000 ovejas. Ayudando a prevenir los ataques de ovejas, esto salió en el 2017. Ustedes pueden ver los originales para ver en qué año salió eso. Este puede ser el último año que el granjero Gordon Wyatt hizo